Básicamente son las salidas profesionales que hay en el mundo de las relaciones internacionales desde el prisma de lo público. Bueno, hay otras oportunidades desde el ámbito del sector privado. En este caso, nosotros solo hablamos de lo público, de las organizaciones internacionales. En ellas está también la Unión Europea, porque hablaremos separado en general de las organizaciones internacionales y luego de la Unión Europea. Y luego otra que es una solución o una salida profesional dentro del ámbito de lo público en las relaciones internacionales, pero desde el ámbito de lo nacional, de la función pública nacional. En este caso se trataría de la carrera diplomática española. Así que estamos hoy César Pla, que viene desde o está actualmente en la representación permanente de España ante la Unión Europea dentro de su Consejería de Función Pública, y os va a hablar de las salidas profesionales en la Unión Europea. Jesús Díaz Carazo, que es miembro de la carrera diplomática, secretario de embajada en la Embajada de España en Brasilia, que es donde está ahora, desde donde se conecta, que os va a hablar de la carrera diplomática y que además es ingeniero de telecomunicaciones, así que mejor imposible para estar hoy aquí en la OPC. Y yo, que soy también miembro de la carrera diplomática como Jesús, además somos compañeros de promoción, y actualmente soy el director de la Unidad de Funcionarios Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y os voy a contar las salidas profesionales en el resto de organizaciones internacionales que no son la Unión Europea. Así que, si os parece, para no perder mucho tiempo y para poder ser lo más precisos posibles y contaros alguna información y sobre todo daros algunas herramientas para que si luego queréis profundizar en estos temas podáis hacerlo, voy a empezar yo hablándoos de las organizaciones internacionales. Pero quizá lo mejor es que empecemos, no por mí, sino por alguien, por una persona española que lleva muchos años trabajando en organizaciones internacionales, en este caso en el sistema de las Naciones Unidas, que quizá por ser el más grande es el más conocido, que actualmente es la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay, y que cuando grabó este vídeo lo era en Malawi, y que os va a dar un poco una idea de qué hacen y a qué se dedican las organizaciones internacionales. Ella habla del sistema de Naciones Unidas, pero lo que cuenta, lo veremos después, es válido para cualquier organización internacional. Así que, para allá vamos. Por favor, si no funciona, avisadme, porque no lo sabré. A ver, pues allá vamos. Hola, soy María Torres, soy la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Malawi. Es un país que no tiene acceso al mar y eso genera una serie de problemas que nosotros como sistema de Naciones Unidas estamos mirando cómo solucionarlos. El tipo de cosas que estamos haciendo en Malawi tiene que ver con por eso, pueblos, que lo más importante que hacemos es... Perdón, ¿no escucháis? No, se oye bastante mal, hay como... Sí, yo creo que es tu altavoz. Vale. Cuando le cambiamos la vida a alguien. También tenemos un trabajo muy importante con todos los temas de gobernanza, buen gobierno y los temas institucionales, acceso a la justicia, el tema electoral, el tema de participación de las mujeres dentro de la política. Somos los que tenemos la responsabilidad de asegurar la coherencia en la respuesta y sobre todo el impacto. Y esto responde muy claramente a lo que la Asamblea General le pidió la secretaria general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en el año 2018. Querían ver un sistema más transparente, más coherente y más propio de los Estados miembros y de su gente. Trabajar para Naciones Unidas durante los últimos 27 años, casi desde que arranqué mi carrera profesional como profesional joven en Guatemala, ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Mi vida ha girado alrededor de esto. He trabajado en América Latina, he trabajado en África, en Oriente Medio y en la sede en Nueva York. También pasé el examen como nacional competitivo y soy funcionaria de carrera de Naciones Unidas, y puedo decir que realmente lo que me hace estar muy orgullosa de pertenecer a esta organización es que, como ninguna, es una organización que nos permite mirar a los grandes desafíos mundiales y encontrar soluciones a esos desafíos conjuntamente, porque no solamente afecta a ciertos países, sino a todos, la desigualdad, los temas de intercambio cultural y los intercambios de propiedad intelectual. Aquellos temas que se refieren a migraciones y refugiados no son el problema del país. Se sigue oyendo con ecos. Ahora se lo he cerrado, sí.
Sigue. global y las Naciones Juan, no se te oye. No, te he cerrado el micro. Ahora, ya está. Vale. Vale, no, nada, lo siento. Pretendía que se escuchase porque está bien escuchar a alguien que está sobre el terreno y que trabaja en esto y que además tiene mucha experiencia. Pero bueno, os voy a contar yo varias cosas de las que dice que yo creo que es importante que retengamos, ¿no? Lo primero, una de las cosas que dice María José es que su trabajo lo que hace es cambiar la vida de la gente, que tiene impacto sobre las comunidades en las que están. Y es que eso es una realidad de las organizaciones internacionales. Porque estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar, porque ya lo utilizan las empresas, de los objetivos y bueno, por supuesto los gobiernos de cualquier administración hablan de objetivos de desarrollo sostenible. No, bueno, pues el trabajo de la inmensa mayoría de las organizaciones internacionales está totalmente enlazado con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sus acciones son medibles. Con lo cual, lo que hace a cualquier persona dentro de una organización internacional es generar una serie de acciones que tienen unos resultados tangibles y medibles y que pueden hacer conocer ese impacto y ese cambio en la sociedad a la que está dirigido. Y María José nos habla de algunas de las cosas que hacen en Naciones Unidas. En el vídeo habla de desafíos que son mundiales y habla de migraciones, habla de mujeres, igualdad de género, habla de gobernanza, habla de cambio climático, habla de desigualdad, pobreza, habla de propiedad intelectual. Todos estos temas son temas que se tratan en las organizaciones internacionales, son grandes desafíos. Y esto, para que lo veáis de manera concreta en las organizaciones internacionales, yo os he traído, a ver si no hay ningún problema, os he traído unos logos para que los veáis de organizaciones internacionales, porque, bueno, del Sistema de Naciones Unidas y de algunos de los que veréis seguro que habéis escuchado hablar. Pero si hablamos de organizaciones internacionales con las que trabajamos nosotros y de las que España es Estado miembro, estamos hablando de alrededor de 180. Pues habrá algunas que seguro que no habéis oído hablar en vuestra vida. Mirad, ahí veis UNICEF con los derechos del niño, UNRWA para los derechos de los refugiados palestinos, UNESCO, Patrimonio Cultural, ITU, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Pues ya os podéis imaginar por su nombre a qué se dedica. La Unión por el Mediterráneo, que la tenéis ahí en Barcelona, su sede central, es el único sitio donde se sientan israelíes y palestinos a hablar de manera continua. CAICID para el diálogo interreligioso. Tenéis la Corte Internacional de Justicia dentro del Sistema de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenéis ahí en la segunda línea, a la izquierda de todo, IRENA. Es una organización internacional con sede en Abu Dhabi que se dedica a las energías renovables. La Organización de la Aviación Civil Internacional. Luego la OCDE para los de derechos sociales, derechos económicos, la Agencia Internacional de Energía Atómica, el Comité Internacional de la Cruz Roja, WIPO para la propiedad intelectual, el Consejo de Europa, Estado de Derecho, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera. OTAN, Seguridad Colectiva, muy en boga estos días, ¿no? Y Unión Postal Universal. Bueno, pues ahí habéis podido ver algunas de las organizaciones internacionales a qué se dedican, algunas de las organizaciones internacionales. Así que podéis ver que junto con los temas que nos hablaba María José, tenemos infinidad de temas, infinidad de cosas que se pueden hacer en las organizaciones internacionales y, por lo tanto, y ahí está lo importante, infinidad de perfiles de trabajadores que reclaman las organizaciones internacionales. Porque estoy seguro de que muchos, los que estáis aquí y los que no han venido, han pensado al ver el cartel anunciando esta jornada y tal, que bueno, que esto era para gente de economía, de ciencias políticas, de derecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues os voy a demostrar que no es así. ¿Y cómo os lo voy a demostrar? Pues con ofertas reales que hay hoy en día en las organizaciones internacionales. Mirad, nosotros vamos compartiendo habitualmente ofertas de empleo, las tengo por aquí, a través de nuestro LinkedIn. Bueno, pues ahí veis una, por ejemplo, que habla de la calidad y seguridad de estándares éticos en todo lo referente a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células de origen humano. Esto en el Consejo de Europa, en Estrasburgo. Ahí, por ejemplo, si alguien estudia bioquímica, que si no recuerdo mal es una de las carreras que se puede estudiar en la UPC,
pues podría tener un espacio laboral aquí. Aquí tenéis una oferta para ingenieros civiles en el CERN. El CERN, imagino que todo el mundo sabe lo que es, el acelerador de partículas en Ginebra. Bueno, ya sabéis que tiene alrededor de 70 kilómetros de largo. Pues bueno, estaban buscando un ingeniero civil que tuviese experiencia en alcantarillado y carreteras para la gestión de todo lo que supone esa obra que es inmensa, ¿no? Bueno, aquí no llevo ninguna más, creía que llevo alguna más, pero bueno, hay absolutamente de todo. Si estudiáis informática o sois ingenieros de telecomunicaciones y además habláis un idioma extraño tipo ruso o árabe, se van a pegar por vosotros. Cualquier tipo de carrera técnica va a tener seguro, como habéis podido ver por los temas de que se tratan, una posibilidad de trabajo en una organización internacional. Así que eso no os impida pensar en esta posibilidad como una opción de futuro laboral, la de trabajar en una organización internacional. Bueno, entonces hemos visto un poco a qué se dedican las organizaciones internacionales y que el estudio de base no es un problema a la hora de pensar en esto como una salida profesional. Sin embargo, hay que pensar, cuando uno piensa en las organizaciones internacionales, en determinados desafíos que plantea esta salida profesional y que creo que es importante una vez uno sabe que, bueno, que da igual que haya estudiado ingeniería aeronáutica y quiera trabajar en la Agencia Espacial Europea, para que, por cierto, hay contratos de trainee bastante interesantes, o ingeniería civil, o ingeniería de telecomunicaciones, o informática, etcétera, 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 o ingeniería de edificación, en fin, cualquier opción lo contempla, ¿no? Pues tiene que hacerse esta pequeña reflexión que además va a servir mucho para las otras opciones de las que van a hablar César y Jesús, ¿no? Entonces, vuelvo a compartir y aquí vamos... O quiero reflexionar junto con vosotros en voz alta, ¿no? Porque creo que todas estas cosas son importantes. Lo primero es que trabajar en una organización internacional significa cambiarse de sitio. Hemos visto que la UPM está en Barcelona o que la Organización Mundial del Turismo está en Madrid, pero fuera de eso es bastante raro que alguien alguien de España trabaje en España en una organización internacional. Los hay casos, pero son los menos. Lo normal es que uno esté dando vueltas por el mundo. Y eso, claro, efectivamente afecta a todos los órdenes de la vida. Además, se trabaja en equipos que tienen una gran movilidad, pero en equipos sobre todo multiculturales y multilingüísticos. Es decir, en el que eso va a ser un factor determinante a la hora de interrelacionarse y de conseguir los objetivos que se marca la organización. Luego, la movilidad geográfica. La movilidad geográfica, como imagino que entenderéis, tiene una relación directa con la conciliación de la vida personal, entre la vida profesional y la vida personal y familiar, ¿no? Porque, bueno, pues eso, hay que mudarse y todo lo que conlleva eso. Luego estamos hablando de administraciones internacionales y no nacionales. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que todas estas organizaciones dependen del dinero que den los Estados miembros. Si los Estados miembros pasan por una época complicada económicamente, van a poner menos dinero y, por lo tanto, va a haber menos proyectos y, consecuentemente, va a haber previsiblemente menos trabajo. Al revés, también es cierto, ¿no? Luego, los costes de la expatriación. Y cuando hablo de costes de la expatriación, hablo de dinero, porque moverse, que afecta a todos los órdenes de la vida, significa el tener que hacer una mudanza, el tener que buscar un piso, el pagar los colegios de los hijos, el de, bueno, pues diferentes costes en los que se incurre a lo largo de toda esta vida. Y luego las condiciones de vida y riesgo, porque, bueno, si hablamos de trabajar para una organización internacional, muchas veces se empieza trabajando sobre el terreno y en lugares que no son Nueva York, Viena, París, ni siquiera Nairobi. Y bueno, ahí hay enfermedades y hay situaciones de posconflicto, de violencia, que también es cierto que hay que tener en cuenta. No siempre se trabaja en esas condiciones, pero a veces se trabaja en esas condiciones y se empieza trabajando en esas condiciones. Claro, entonces, si todos estos retos y desafíos compensa realmente trabajar en una organización internacional, bueno, lo primero es que cuando se trabaja, ya os lo decía antes, se trabaja para conseguir, para tener impacto, para cambiar la vida de las personas. Eso significa trabajar por los valores compartidos de la sociedad internacional, por todo eso que son lo que llamamos los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ¿no? Por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que los equipos de trabajo están hipermotivados normalmente y, por lo tanto, todas aquellas dificultades de multilingüismo, de multiculturalidad, son más fáciles de superar cuando uno trabaja en estas circunstancias porque todo el mundo está de acuerdo en conseguir
en la consecución de los objetivos de la organización. Luego hablábamos de costes de expatriación. Bueno, ¿cuál es la contrapartida? Salarios y privilegios. Muy probablemente vais a encontrar pocos trabajos en los que se pague tan bien como en las organizaciones internacionales. Y luego una serie de privilegios y otras ayudas con los colegios, ayudas con las mudanzas, ayudas con los pisos o salarios o parte del salario adicional para conseguir un piso, una casa en el lugar en el que uno está. Y desde luego la experiencia vital de alguien que trabaja en una organización internacional y que ha pasado de un sitio a otro, que ha conocido diferentes realidades humanas alrededor del mundo, bueno, pues te hace abrir la mente de una manera que no sé, es muy lícito, muy válido trabajar en SEAT, por ejemplo, pero no te va a abrir la mente como te lo va a abrir trabajar por una organización internacional en Timor-Leste, en Colombia o yo que sé, o en Laos, por ejemplo. Así que eso son reflexiones que uno tiene que hacerse cuando decide que esta opción profesional puede ser interesante. Bueno, a esto imagino que después de esta pequeña reflexión os preguntaréis, vale, muy bien, o sea, me gusta, ¿vale? He estudiado una carrera técnica, científica, de la salud y veo que hay opciones para trabajar en ello. Bueno, ya me he planteado los desafíos que tiene trabajar en una organización internacional, veo que hay cosas que lo compensan, vale, muy bien. Yo estoy en la universidad o acabo de terminar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo entro en una organización internacional? Bueno, hay múltiples contratos, hay múltiples vías de acceso. Siempre es importante o interesante hacer unas prácticas. Si queréis, en el turno de preguntas hablamos de las prácticas. Se puede entrar a través de procesos de selección, se puede entrar a través de procesos similares a la función pública española o a las oposiciones mediante exámenes, aunque es menos común. Se puede trabajar en un corto espacio de tiempo, se pueden hacer consultorías, se puede trabajar durante mucho tiempo, se puede entrar en un sistema funcional similar al que tenemos aquí. Bueno, hay organizaciones internacionales que establecen límites de tiempo para trabajar en ellos, como la OSCE, que establece 10 años. A los 10 años, pues bueno, muchas gracias por el trabajo hecho, te hemos pagado, búscate la vida ahora. Eso es una realidad. Pero yo creo que hay en este mundo o en esta fase de pensar cómo accedo a una organización internacional, creo que hay 3 ideas que son fundamentales o 3 cosas que hay que tener en cuenta y que si no os acordáis de muchas otras cosas de lo que os hablo hoy, pero os acordáis de esto a la hora de pensar y de las 2 herramientas que os daré luego, bueno, pues yo me doy por satisfecho. ¿Cuál es la primera idea? Bueno, la primera idea es que esto no necesariamente es un sprint. Es decir, conocemos a mucha gente que acaba sus estudios universitarios, sus estudios superiores, su grado, su máster y decide opositar para entrar en la función pública. Bueno, pues esto no funciona así necesariamente. Aquí, para la mayoría de los casos, se va a requerir, para la mayoría de los puestos, un mínimo de 2 años de experiencia. ¿Esto qué significa? Pues que uno tiene que acabar su grado o su máster y trabajar, porque si no, no va a tener ninguna opción para entrar. Y no solo eso, sino que como hay muchas maneras de entrar, como os explicaba antes, no necesariamente se ingresa en un nivel mínimo y ya desde dentro se sube hacia arriba. No. Existen muchas posibilidades de entrar en los diferentes niveles. Cuanto más arriba, más experiencia te van a requerir, pero nada impide que entres desde fuera. De hecho, hay mucha gente que entra desde fuera sin ningún problema, habiéndose desarrollado profesionalmente en otro tipo de sectores, ya sea privado, ya sea administraciones nacionales, ya sea ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, esto no es un sprint, esto puede ser y es normalmente una carrera a medio plazo, una carrera de medio fondo, si queréis. Segunda idea importantísima y que vamos a compartir Jesús, César y yo, algunos con matices, es que aquí, sin inglés, no hay futuro. Es decir, no existe ni una sola oferta que yo haya visto en el último año, ni una sola. El último año es el tiempo que llevo en la unidad de funcionarios internacionales. Ni una sola en la que no se exija dominio del inglés. Y ojo, cuando hablo de dominio del inglés no me refiero a un papel que ponga que tengo el nivel B1, B2, 1, 2 o C1 o C2. No, es importante para tener ese tipo de documentos porque para otras cosas las piden y porque uno se va marcando metas para superarse en el nivel del idioma extranjero. Pero en este caso,
en los procesos de selección no os van a pedir un papel. Lo que vais a hacer es el proceso de selección en ese idioma, en el inglés en este caso. Y por lo tanto vais a tener que demostrar que habláis perfectamente inglés y que lo domináis. No estoy diciendo que tengáis un acento de, yo qué sé, de Leeds o de Ohio. No. El acento no es importante. Tenéis que dominar el idioma. Eso sí es importante. Y si no lo domináis, olvidad esto o trabajad y luchad por dominar el idioma para poder acceder. Otros idiomas también son importantes. Cualquiera de los otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas pueden hacer la diferencia. Así que os animo a que si además tenéis otros idiomas o queréis estudiar otros idiomas, lo hagáis. Por supuesto, si sabéis ruso o árabe, pues vais a tener muchas posibilidades de trabajar, pero sin el inglés, esta es condición sine qua non, no vais a poder entrar. Y tercera idea, las competencias. Julie antes os ha compartido algunos de los talleres que se preparan desde UPC Alumni y he podido ver que ponía que en algunos se trabajaban las competencias transversales. Bueno, pues a eso es a lo que me refiero. En la universidad probablemente vais a empezar a conocerlas, vais a saber lo que son, vais a escuchar las definiciones de a qué se refieren las competencias transversales, vais a oír hablar de resiliencia, de liderazgo, trabajo en equipo, aunque ya habéis oído hablar seguro de esto, comunicación, etcétera, etcétera. Pero ojo, que para entrar en una organización internacional, los procesos de selección muchas veces son entrevistas basadas en competencias. Es decir, que van a ver qué competencias habéis adquirido a lo largo del tiempo y si esas competencias coinciden con lo que ellos esperan de la persona. O sea, son importantes los conocimientos, pero no es lo único que se requiere en los procesos de selección para las organizaciones internacionales. También son importantes las competencias. Seguro que Julie y la gente que trabaja con él os lo puede explicar en los talleres, pero bueno, yo os voy a dar solo un pequeño matiz, un barniz, que es que si queréis adquirir competencias, las tenéis que trabajar y que para poder trabajarlas y adquirirlas, las tenéis que vivir. ¿Y eso qué significa? Eso significa que os tenéis que meter en líos desde ya. Tenéis que participar en becas de colaboración en la universidad, tenéis que encontrar trabajos de verano, tenéis que ir de Erasmus, tenéis que, no sé, ayudar en la comunidad en la que vivís a través de ONGs, a través de voluntariados, entrenando a chavales en fútbol, gimnasia rítmica, natación, waterpolo, lo que os dé la gana. Trabajando, cantando en el coro de la universidad, yo qué sé, hay 1000 historias en las que os podéis meter y en las que os vais a enfrentar a problemas reales de la vida real que os va a permitir adquirir esas competencias, liderar equipos, saber decir a los chavales que entrenáis qué es lo que tienen que hacer y que os hagan caso, comunicar, coordinar, liderar equipos, saber enfrentarse a problemas, intentar buscar estrategias para resolverlos y saber que a veces, pues haberlo trabajado no va a salir y que eso no significa que haya que rendirse, sino que hay que continuar. Bueno, pues todas esas cosas son las que en vuestra experiencia van a ver en los procesos de selección si cumplís. Así que, ojo a estas 3 ideas. Esto es una carrera de medio fondo. El inglés es básico y fundamental y hay que trabajar las competencias y adquirirlas para poder tener éxito en los procesos de selección. Muy rápido. ¿Cómo os podemos ayudar nosotros? Unidad de Funcionarios Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores, objetivo o misión de nuestra unidad, promocionar la presencia de españoles en organizaciones internacionales. ¿Con qué quiero que os quedéis? Con 2 herramientas. La primera, el boletín de vacantes, de que hablábamos antes. Bueno, esto es un boletín gratuito, semanal, en el que incluimos todas las ofertas que hay en organizaciones internacionales a lo largo de esa semana, en esas 180 organizaciones internacionales con las que trabajamos. Simplemente googleáis Unidad de Funcionarios Internacionales, llegáis a nuestra página web y os podéis dar de alta y os llegará directamente un mensaje. Bueno, hay algún matiz. Os llegará ahora mismo no, porque tenemos un problema técnico y previsiblemente hasta final de marzo no esté solucionado. Pero a partir de entonces va a funcionar perfectamente. Os podéis dar de alta después, os podéis dar de alta ahora y luego funcionará sin problema. Para solucionar o para superar este gap y segunda herramienta que tenéis que tener en cuenta, perfil de LinkedIn de la Unidad de Funcionarios Internacionales. Ponéis en buscar en LinkedIn Unidad de Funcionarios Internacionales y os lleva. Creo que no hay nadie más que tenga ese nombre. ¿Qué es importante aquí? Bueno, aquí, entre tanto, vamos a colgar el boletín de vacantes de cada semana, los viernes, lo vais a poder ver. Pero también vais a tener otro tipo de informaciones sobre cómo enfrentaros a los procesos selectivos,
algunos puestos interesantes que reseñamos con especial énfasis, prácticas que se van abriendo y que colgamos todos los viernes. Otro tipo, explicamos algunas organizaciones internacionales que son difíciles de conocer o que la gente tiene menos interés o son más pequeñas. En fin, meteos porque seguro que vais a encontrar información que os va a resultar muy interesante. Y con respecto al boletín de vacantes, que ahora están en el LinkedIn, pero que si no en la página web lo encontráis, yo creo que es fundamental, aparte de buscar ofertas y poder postularse a puestos, porque podéis ir dándoos una vuelta por el boletín y viendo qué ofertas de puestos hay y de lo que hablan esos puestos, qué cosas piden, qué niveles de idiomas, qué ofertas para mi perfil hay. Y os vais pudiendo hacer una idea de qué hay y sobre todo qué tenéis que trabajar para poder llegar a competir o a estar al nivel de competir con éxito para esos puestos. O sea, a lo mejor ve que, oye, para el puesto o para el tipo de puestos que me interesan, mínimo piden 2 o 5 años de experiencia. Bueno, pues ya sé que tengo que desarrollarme profesionalmente en ese campo y hacerlo durante un determinado tiempo antes de abrirme la puerta a esta opción profesional. Bueno, aquí acabo para no robar más tiempo a los demás. Yo quedo a vuestra disposición luego en el turno de preguntas. Charlamos, me preguntáis lo que queráis. Y os dejo con César, que os va a contar las opciones profesionales que tenéis también en las organizaciones internacionales, en este caso en una muy concreta y en una que nos toca muy de lleno y muy de cerca, que es la Unión Europea. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me dais unos segundos para compartir pantalla. Perdonad. Y si me confirmáis que todo se ve, perfecto. Estaré tranquilo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Juan, por dejarme ya un poco el camino ya más fácil. Mi mensaje es muy parecido al que os ha comentado Juan, evidentemente relativo, en mi caso, a una organización no internacional, sino supranacional, como es la Unión Europea. E igual que existe una unidad de funcionarios internacionales, existe en la representación permanente de España una unidad de apoyo a la presencia de españoles en las instituciones europeas. Un problema que desde hace años se detectó y se decidió tener este pequeño equipo que coordinamos, pero coordinamos la acción de toda la administración española, tanto de la Administración General del Estado como en colaboración con las delegaciones de las comunidades autónomas radicadas aquí en Bruselas, en que nos importa que la presencia de españoles en las instituciones sea la que nos corresponde y si puede ser más. Evidentemente, cuando hablamos de un porcentaje de lo que es presencia, nos tenemos que basar en unos índices en principio cuantitativos. Ahora mismo en las instituciones europeas, que no solamente la Comisión, como veremos, lo que es toda la administración de la Unión Europea, trabajan algo más de 70.000 empleados públicos de todas las categorías, relaciones de empleo, posibilidades. De esos 70.000 calculamos, pues siempre es difícil contar a los funcionarios, a los empleados públicos, pero aproximadamente unos 6.500 son españoles. Eso quiere decir que nuestra presencia es del 8,9. ¿Cuál nos corresponde? Por población somos el 9,1 de la población de la Unión Europea, pero los estudios que se hacen para hablar de equilibrio geográfico determinan que hay que compaginar esa presencia demográfica también con el peso político de cada país y esto se vincula, por ejemplo, con los votos en el Consejo, número de parlamentarios europeos y según los últimos informes que ha hecho la Comisión, a España le corresponde un índice guía del 8,9. Casualmente ahora mismo, de los 6.500 sobre los algo más de 70.000, somos un 8,9. Quiere decir que esa estadística la cumplimos, pero nos preocupa porque no es uniforme. Evidentemente, en unas instituciones no llegamos al 8,9, en otras lo superamos. En puestos directivos en algunas instituciones estamos muy bien, en la comisión podemos estar notablemente, pero dentro de la comisión hay direcciones generales mayores o peores. Queremos que también haya ese porcentaje en la presencia de mujeres en todos los ámbitos o en mujeres directivas. Ese 8,9 es un poco, no voy a decir falso, pero puede ser engañoso si solamente hablamos de la totalidad de los empleados públicos. Y nos preocupa también mucho el envejecimiento de la plantilla de los empleados públicos de Europa en general y del envejecimiento también de la plantilla de españoles. Y nos preocupa que cada año esa cantera de nuevos interesados, de jóvenes que planteen que el empleo público, primero el empleo público y que luego ese empleo público lo vinculen además de en su administración local, en su administración autonómica, en la Administración General del Estado, lo incluya también como posibilidad
la administración de la Unión Europea. Entonces, perdonad, vamos, eso es lo que decía. Esta, la unidad de apoyo, lo que intentamos es favorecer, dar herramientas a quien tomen decisiones, herramientas estadísticas, damos información normalmente en foros universitarios, en egresados, en colegios profesionales, en empleados públicos de las administraciones que puedan tener estancias aquí. Intentar que esta posibilidad, y es el objetivo de charlas como la de hoy, en el escaparate de posibilidades se encuentre este producto también. Que toméis la opción que veáis conveniente, pero que en ningún momento podéis jugar el día de mañana a decir el desconocimiento, no me enteré, no lo supe. Ahora mismo hay muchas facilidades de enterarnos de todo y lo que pretendemos, como es fácil enteraros de lo que os vamos a decir, al menos presentároslo de una manera, si no sexy, atractiva. ¿Por qué trabaja en la Unión Europea? No van a ser argumentos muy diferentes a los que ha comentado Juan para un organismo internacional. Estamos hablando de empleo público, trabajo para el común, trabajo para los demás, un trabajo que va a generar un impacto directo en la vida de nuestros comunes, de nuestros iguales, en nuestro país. Todo lo que se regula, todo lo que se trabaja en Bruselas, por identificar un poco la Unión Europea con Bruselas, tiene un efecto directo en la vida de los ciudadanos europeos, en la vida de nuestras familias, en nuestras propias vidas. Trabajamos para los demás. Estamos creando un proyecto europeo en continuo crecimiento. Tenemos, evidentemente, que creer en él, saber que está funcionando, que ahora mismo, con el ejemplo, puede ser el ejemplo de las vacunas, creemos que puede haber funcionado y ha funcionado correctamente, en un entorno atractivo, no por lo multilingüe, que lo es, por lo multicultural y lo multidiferente. Vamos a trabajar con gente que piensa de una manera distinta. Podemos pensar lo mismo, pero de una manera distinta. Y tendremos que adaptarnos y aprender todos los días, y el aprendizaje del distinto es mucho más atractivo y beneficioso que el aprender de los iguales. Lo digo por la experiencia del tiempo que llevo aquí. Evidentemente, las condiciones económicas y laborales son muy beneficiosas, un buen salario incluso desde el inicio para un junior, una carrera profesional asegurada. En este caso sí es un poco un sistema muy de administración, de empresa privada, de se entra y se promociona. La carrera está asegurada y sobre todo está no asegurada, sino motivada la movilidad funcional, la movilidad dentro de las instituciones, que nadie se quede en los sitios mucho más tiempo. Se premia, se anima a que la gente se mueva interinstitucionalmente o dentro de una institución a diferentes puestos de trabajo, siempre que voluntariamente quiera y por capacidades y conocimientos pueda. Y las condiciones de trabajo, desde el teletrabajo, por ejemplo, que aquí ya estaba inventado antes de que llegase la pandemia, era una herramienta que se utilizaba más, es un ejemplo de que ya se habían adelantado las instituciones a estas tareas. Existen unas condiciones de jubilación, unos seguros médicos. Evidentemente es un producto que, si en ese escaparate lo veis, sería un producto que nos interesaría. Precio, tiene el mismo precio que comentaba Juan para un organismo internacional. Es complicado, es unos procedimientos de selección que van a buscar la excelencia, que se van a presentar muchos candidatos. Tenemos candidatos de todos los Estados miembros y, evidentemente, vamos a tener mucha competencia. Vamos a derribar mitos. Cuando alguien habla de la Unión Europea, rápidamente, si estáis tomando una copa, diréis, eso es Bruselas. ¿La Unión Europea es Bruselas? Sí, básicamente es Bruselas. El 80% de los empleados públicos que trabajan para las instituciones lo hacen en Bruselas y Luxemburgo, por juntarlo. Pero también se puede trabajar para la Unión Europea en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, en Estrasburgo, en la sede del Defensor del Pueblo, en la subsede del Parlamento, en todo el territorio de la Unión Europea, aparte de las delegaciones y representaciones del Parlamento y la Comisión, que tienen sedes en todas las capitales, y en el caso, por ejemplo, de España también tenemos una subsede en Barcelona. Hay agencias descentralizadas, agencias por todo el territorio de la Unión Europea que son también Unión Europea. Y desde que existe el Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que llamaríamos el Ministerio de Asuntos Exteriores Europeo, existen embajadas, en este caso se llaman delegaciones, de la Unión Europea por todo el mundo. Quiere decir que la expansión y la actividad administrativa de la Unión Europea se expande hacia todo el mundo, aunque va dirigida principalmente a 500 millones de europeos. Segundo mito. Bruselas y en la Comisión Europea. Pues sí, la Comisión Europea genera muchas ofertas de empleo, muchas oportunidades de ocupación laboral, la que más, pero la Comisión no solamente las instituciones europeas, estarían las tres instituciones madre, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, que por ser las más importantes, por simplificar el adjetivo, generan muchas posibilidades, pero también órganos consultivos como el Comité de Regiones o el Comité Económico y Social, los dos en Bruselas, los dos tribunales de justicia y de cuentas, los dos en Luxemburgo, el Banco Central Europeo en Frankfurt, el Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo, el Defensor del Pueblo, el Servicio Europeo de Protección de Datos, la joven institución del Servicio Europeo de Acción Exterior y esas varias
agencias que comentaba descentralizadas por todo el territorio europeo, un número aproximadamente de 40, 50, de los aspectos más variopintos y más específicos. Y hay agencias en las que os puede interesar, como la agencia ACER en Ljubljana, que es de apoyo a los reguladores energéticos, la agencia BEREC en Riga, que regula sobre los reguladores en telecomunicaciones, la agencia de productos químicos en Helsinki, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en Budapest. Luego hay otros, medio ambiente en Copenhague, apoyo al asilo en La Valeta, por toda Europa. Ya lo digo, pueden trabajarse para Europa, no necesariamente en ese centro de Europa que todos conocemos. En España está una agencia sobre fusión de energía en Barcelona, una agencia de seguridad y higiene en el trabajo en Bilbao, otra de control de la pesca en Vigo, una agencia de propiedad intelectual en Alicante, un centro de satélites en Torrejón de Ardoz en Madrid y una agencia, no es agencia, en este caso sería una subsede, una sede del Centro Común de Investigación, una dirección general de la comisión que os debe interesar mucho, que es el Centro Común de Investigación, que tiene varias sedes, una en Ispra, en Italia, aquí cerca en Holanda, y en el caso de España, en Sevilla tiene una sede. Otro mito es ser funcionario en Bruselas en la comisión. Pues sí, la gran mayoría de los empleados públicos son funcionarios, trabajan en Bruselas y en la comisión. Pero cuando hablamos de trabajar en la Unión Europea hay muchas posibilidades. También, como comentaba Juan en el caso de los organismos internacionales. Las instituciones tienen personal propio, por simplificarlo, que pagan ellos, y personal interno que paga un tercero o un segundo. El personal propio, hablaríamos de los funcionarios, lo que entendemos por funcionarios, los empleos con una duración indefinida, trabajo para siempre. Los agentes temporales, que son funcionarios temporales, ahí lo dice, son extraordinarios, son una excepción, pero existen. Los agentes contractuales, una relación que ahora mismo es de las que más interesan. Serían contratos temporales, en este caso no laborales, sino contratos administrativos por un máximo de 6 años. Los asistentes parlamentarios, los empleos locales en las delegaciones. Y en el caso del personal externo, pues empresas que trabajan con la administración y ceden empresas de seguridad, empresas de telecomunicaciones que ceden un personal como en cualquier empresa pública, aunque no perciben las retribuciones directamente de esa institución. Los empleos como pueden ser fijos y temporales, no hay que vincularse necesariamente a la institución y se pueden tener aventuras temporales que son perfectamente gratificantes y pueden servir para ver si nos interesa realmente dar el paso para preparar un procedimiento selectivo que permita adquirir esa fijeza. Se puede aspirar a realizar funciones directivas desde un principio, pero se puede aspirar a no ejercerlas y quedarnos en unas funciones intermedias ejecutivas o incluso auxiliares, incluso hay posibilidades de oficios. Y llegamos al último mito, que es, como comentaba Juan, esto es para juristas y economistas. Pues tienen muchas posibilidades esos profesionales, esa gente que tiene esos conocimientos, esa experiencia. Y veis que ahí veis muchos ámbitos de auditoría, finanzas, pero también específicos como pesca o asuntos marítimos, agricultura, desarrollo rural, el ejército de traductores, intérpretes, juristas, lingüistas, comunicación, tecnologías de la información. Pero os pongo en la siguiente diapositiva unos perfiles que se han convocado los últimos 3 o 4 años. Vosotros, en algunos casos yo desconozco muchas veces estos, pero como veis hay desde tecnología de informática de alto rendimiento, desarrollo de aplicaciones en ámbito espacial, productos químicos, construcción y seguridad de edificios, defensa y espacio, y se van a convocar oposiciones en esos aspectos. Hoy, casualmente, hoy día 17, y los tengo aquí en el móvil, se han convocado oposiciones para administradores en infraestructuras TIC, nubes, redes y middleware, en lugar de trabajo digital, ofimática, informática móvil, gobernanza informática, arquitectura operativa empresarial, configuración de pruebas, seguridad de las TIC. No es que todos los días y todos los meses se convoquen pruebas en estos aspectos, pero que veáis que la Administración necesita también de profesionales y conocedores que tengan conocimientos en ámbitos técnicos. ¿Que hay más oportunidades para los juristas y los economistas? Bueno, quizá a lo mejor la cadencia es más habitual, pero hay oposiciones y hay procedimientos selectivos con una cierta periodicidad, por simplificarlo para vosotros. ¿Quién selecciona el personal a las instituciones? De esta charla sería bueno que os acordaseis, si es de una sola cosa, de la palabra EPSO, el acrónimo EPSO, que es la Oficina Europea de Selección de Personal. Esta oficina, que es interinstitucional, selecciona el personal para todas las instituciones, excepto
muy importante para los dos bancos que hacen la guerra por su cuenta, una guerra muy interesante, un montón de ofertas muy interesantes, y esas agencias descentralizadas. Para ir a BEREC, para ir a la Agencia de Productos Químicos, habrá que aplicar, como dicen aquí, y ver las ofertas de esas agencias. Y las categorías son las mismas, pero los procedimientos, en vez de ser procedimientos concurrentes de oposiciones, ofertan una plaza, se presentan varios candidatos, harán unas pruebas y unas entrevistas y rápidamente sale lo que llaman aquí contratación como funcionario o como agente contractual. Pero cuando hablamos de oposiciones, los procedimientos selectivos más concurrentes para funcionarios o agentes contractuales lo hace EPSO. EPSO es el seleccionador, no el contratador. Es una máquina de seleccionar candidatos de cada ámbito, ámbitos generales, horizontales, específicos, estos específicos de informática, unos específicos de energía nuclear, si es el caso, para ofrecerlos a las instituciones interesadas en el resultado de ese trabajo de selección. Entonces, EPSO ahora mismo tiene toda la información que puede dar una página web y da mucha información. En esa página web de EPSO, simplemente ponéis EPSO en Google y llegaréis a la página, podéis haceros socios, por decirlo, para recibir información periódica. Podéis consultar una plataforma de aprendizaje donde están todos vídeos motivacionales, esquemas de cómo se hacen las pruebas, ejemplos de pruebas, un repositorio de todas las oposiciones anteriores, con lo cual podéis ver cuándo se convocó una última oposición del ámbito que más os interesa, ver cómo se convocó, cuáles fueron las pruebas y podéis claramente ver cómo se van a publicar las siguientes, porque hay una cierta homogeneidad y no hay mucha alteración. Quizá en los próximos años pueda haber un poco de cambio porque con el tiempo EPSO empieza a aprender nuevas técnicas y el periodo de pandemia ha hecho que aprenda por necesidad a cambiar un poco los procedimientos de selección para hacerlos más ágil, para utilizar más la realización online de las pruebas y ahora mismo durante estos 2 últimos años la maquinaria ha seguido funcionando y todo se ha hecho online y el personal se sigue incorporando a las instituciones y no ha habido un parón. La segunda o tercera característica es que no se convocan puestos de trabajo. EPSO no convoca puestos como solamente seleccionador. Su única labor es seleccionar a los mejores para que otros los contraten. Entonces, genera listas de reserva y generar una lista de reserva es su trabajo y figurar en una lista de reserva no es un problema. A veces da esa sensación de ahora estoy en una lista de reserva y no va a pasar nada. A quien no va a pasar nada es a quien no esté en una lista de reserva. Estar en una lista de reserva es un privilegio de unos pocos y de la lista de reserva se termina saliendo unos antes, unos al cabo de unos meses y unos incluso al cabo de 1 año y pico, pero se termina saliendo si sobre todo más fácilmente si hay una actuación proactiva en la que uno no se queda quieto y hace un poco para que le contraten y hace ese lobby personal. Y lo más importante, e igualando con lo que nos comentaban respecto a los organismos internacionales, es que los conocimientos son importantes y se toman en cuenta. La experiencia profesional es importante y se toma en cuenta, pero no hay temario. En una posición tradicional, bien de vuestro ayuntamiento o bien de vuestra comunidad autónoma o de la Administración General del Estado, cuando veis una oposición, lo importante rápidamente es el temario. ¿Cuántos temas? Si tenemos material o cultura suficiente para atenderlo. Nos van a hablar posteriormente de una carrera diplomática, preparar una oposición de la carrera diplomática, pensar en notarías, pensar en juez, pensar en esos cuerpos de élite de la Administración del Estado que exigen, de acuerdo con los procedimientos de selección en España, unos conocimientos que hay que demostrar, unos conocimientos que exigen invertir un tiempo, que no es 1 año, que es más de 1 año, que suele ser 2 años, una parte de vida social, enclaustrarse en una casa y saber que el trabajo, y se está trabajando y el trabajo es preparar una oposición. Y eso tiene unos rendimiento claro. Claramente cuando se aprueba una oposición de esa categoría, pues es un triunfo en lo personal, pero tiene un elevado coste que es, evidentemente, también pueden suspenderse esas oposiciones. Las oposiciones de la Unión Europea o los procedimientos de selección permiten compaginarlos. Como no hay que estudiar, porque no hay temario, lo que hace falta es seguir viviendo, seguir creciendo, seguir haciendo cosas, como comentaba, porque al no haber temario que se va a seleccionar, pues se va a seleccionar a quien tiene una determinada formación. Para una de estas oposiciones, estos procedimientos selectivos de informática, piden titulación en unos ámbitos cercanos, lógicamente relacionados con las tareas a realizar. No se podrá presentar un abogado, no se podrá presentar un licenciado, un filósofo, no se podrá presentar un veterinario. Se pueden presentar a lo mejor uno en licenciado en matemáticas o en algo parecido, pero no todo el mundo se podrá presentar. ¿Premiarán la práctica? Sí, en estos casos piden práctica, piden a lo mejor 3, 4, dependiendo el ámbito, algunos años de práctica y quedarán excluidos los jóvenes candidatos que todavía no tienen esa práctica.
Pero lo que más le va a importar, y como comentaba antes en el ejemplo de los organismos internacionales, van a hacer pruebas, no solamente entrevistas, pruebas de rol, pruebas de ejercicios en grupo, exposiciones orales, test de razonamiento, siempre destinados a valorar las habilidades y competencias de vosotros. Cómo sois, cómo os podríais insertar en el equipo de trabajo si sois claramente fichables. Y las competencias o las competencias transversales y generales que hemos hablado antes, que no es a lo mejor el momento de hablar de cada una de ellas, pero valorar que son unas materias que no se estudian, no se aprenden ni se explican en los centros educativos, ni en los bachilleratos, ni en las universidades, porque lo enseña la vida, la complicación que cada uno quiera crearse y las experiencias. Las experiencias en plural, se habla de experiencia profesional, yo hablo de experiencias, esas experiencias que se adquieren viviendo, saliendo de vuestro nido, yendo a estudiar fuera, conociendo gente, haciendo un intercambio, participando en un voluntariado, en el caso de Europa, por ejemplo, en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero vale ese trabajo en una peña recreativa, en un coro, en cualquier, evidentemente cuando hablo en ámbitos de gente más joven, tomando decisiones dentro de lo que es la vida familiar, queriendo organizar el cumpleaños de los abuelos. Son pequeñas cosas que uno empieza a ver si esas competencias que es imposible que se tengan con 20 y pocos años, y es muy normal que las perdamos a partir de cierta edad. Nos creemos que las vamos a mantener siempre y estas hay que regarlas todos los días. Y cuando decimos que hay que saber comunicar, pues hay que verse en la situación de tener que comunicar y saber cuándo el ejemplo de comunicación, que cuando os dirigís a alguien es distinto dirigiros a alguien conocedor del tema o si os dirigís a la ciudadanía. Que cuando habláis de resiliencia se habla de resistir y de saber, por ejemplo, aprender de las cosas que salen mal antes de las cosas que salen bien. El trabajo en equipo en una organización internacional o en una organización europea significa tener que lidiar y vivir con gente que tiene distinta manera de trabajar y distinta manera de decidir. Y hay los que hablan mucho y hay los que imponen sus opiniones, hay los que se dejan claramente dejar imponer. Hay que ser flexible, hay que hacer que las cosas funcionen. Y el liderazgo es importante también. Si hay equipos de trabajo hay que saber ser líder, hay que saber ser locomotora de tren y no solo vagón. En cualquier proceso de selección nos van a pedir siempre la titulación académica. En uno será muy restringida y en otro será muy general. Puede haber oposiciones, procedimientos selectivos generalistas donde buscan cualquier titulación académica. Los que tenéis una formación y una trayectoria de un ámbito muy específico tenéis doble posibilidad, porque podéis esperar a que se convoquen procedimientos selectivos de vuestra materia, pero también podéis participar en cualquier procedimiento de selección generalista, porque ahí será el momento de cualquier titulación. El filósofo solamente podrá ir a la generalista, pero a lo mejor el matemático podrá ir a la generalista y a la que es suya. Experiencia profesional, cuanto antes la tengáis, por supuesto que mejor, pero no os la pedirán siempre. A veces para los puestos de entrada pedirán a lo mejor 1 año o 2, pero a medida que sube el grado económico, grado retributivo, pedirán más. En estas que he hablado de informática, si luego tenéis interés en verlo en la página web de EPSO, veréis que para algunas piden incluso 6 años. Es lo que comentaba antes, Juan. Esto es un camino, una carrera de medio fondo o incluso de maratón, se podría decir. No es normal aprobar una oposición en los procedimientos. Una oposición, no digo de contractual, pero una plaza de funcionario, nada más terminar los estudios universitarios. Los idiomas son básicos. La herramienta de trabajo, la herramienta de examen va a ser el inglés. Y el francés también, el inglés. Si se hace un procedimiento selectivo en francés, para ser contratado al final hay que acreditar el inglés. No hay el límite de edad, pero hay una edad estadística. Y como vengo diciendo, la edad con la que entra un empleado público en las instituciones puede ser los casi 30 años, 20 y tantos, y a lo mejor un poco más si los ámbitos son muy específicos y se pide más experiencia, sube la edad. Pero animamos a que desde un principio que seáis conocedores de estas posibilidades, os presentéis a procedimientos en los cuales os pueden adelantar por la izquierda y por la derecha otros candidatos, pero que sepáis cómo se realizan, porque también hay excepciones, también hay gente que aprueba con 24 o 25 años, para que la media sea los 30 y algo, los 20 y tantos, quiere decir que también hay más jóvenes. No hay ningún cupo de nacionalidad, no hay oposiciones para ninguna nacionalidad, salvo cuando hay un proceso de adhesión, pero ahora mismo estadísticamente los españoles, aunque tenemos ese 8,9 o ese 9 por centralizarlo, el índice de aprobados en los procedimientos selectivos está cercano al 13-14%. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo nos estamos comiendo la tarta de otros, y esos otros son Estados miembros que sus jóvenes no están suficientemente motivados
o no les interesa tanto como nosotros para trabajar en este mundo. Puede ser que su mercado de trabajo, afortunadamente para ellos, les ofrezca soluciones sin tener que venir a Bruselas, y países escandinavos, Alemania, Holanda, les preocupa que se están presentando poco. Y ahora mismo es una preocupación para las instituciones cómo intentar ser atractivos para esos Estados miembros. En el caso de España, os digo que tanto la participación como el éxito está asegurado. Veis un procedimiento selectivo normal, lo de funcionario o de agentes contractuales, que son las dos posibilidades más claras. Funcionarios a medio plazo, agentes contractuales, la sorpresa puede venir en cualquier momento, porque si bien en personal funcionario veréis que hay una convocatoria de pruebas selectivas como las de hoy de informática, habrá una fase de preselección, unas pruebas que siempre intentarán reducir el número de candidatos para llegar al centro de evaluación. Todos son fases siempre eliminatorias para llegar a un centro de evaluación donde se realizan esas pruebas tan entretenidas de ver, no deben ser tan entretenidas de realizar cuando te juegas el puesto, de ejercicios en grupo, entrevistas situacionales, casos prácticos, todos son muy actuariales y son, lógicamente, para valorar en cada prueba unas determinadas competencias. Está cada vez imponiéndose que en los ámbitos específicos, como podría ser a lo mejor el vuestro de un perfil técnico, la prueba de preselección sea la valoración del currículum profesional. Y eso hace, claramente, que si el currículum de uno es todavía pobre, simplemente más que pobre, está en fase de crecimiento, tenga que esperar a que ese currículum vaya creciendo. No se valora el currículum en sí, sino que se valoran la contestación a unos cuestionarios basados en la experiencia profesional. Y ese cuestionario determina la puntuación para pasar a las siguientes fases. En los agentes contractuales no hay una convocatoria de oposición. Es una máquina que está en continuo funcionamiento, es una base de datos donde os podéis inscribir desde ya, donde si se apunta un graduado en Derecho que sepa inglés, quedará escondido por una cantidad ingente de graduados en Derecho que saben inglés. Hay menos matemáticos, hay menos graduados en ámbitos tecnológicos, por ejemplo. Y puede que cuando haga falta seáis más sexys que otros. Lo que hace falta es diferenciaros del resto para que os identifiquen como posibles candidatos. Si os identifican, podéis hacer las pruebas de preselección y si surge el amor administrativo y os ofertan una contratación, os posibilitarían contratos renovables siempre hasta un máximo de 6 años, que los agentes contractuales es lo que permiten. En 6 años es mucho tiempo, pasan muchas cosas, entre otras, convencerse de que esto no es lo que a uno le gusta o convencerse de lo que le gusta e intentar pasar a personal funcionario a través de una posición que seguro que en esos 6 años se termina convocando. ¿Cómo prepararse y cómo intentar tener éxito? Revisar la plataforma de aprendizaje de EPSO, donde veréis los ejemplos de pruebas, ejemplos de exámenes, anteriores convocatorias. Para las competencias, estudiar las competencias, asumir las que son. Y yo creo que aparte de para aprobar un examen de EPSO, sirven mucho para presentaros al mundo, al mercado laboral, para vuestras cartas de motivación, para vuestras entrevistas. Os explica muy bien, si metéis en Google anclajes EPSO, os viene también en inglés, porque hay que saber hacer esto en inglés también. ¿Qué significa cada competencia? Con ejemplos, muchos ejemplos de cada uno. Participar en estas jornadas de orientación y lo que intentamos, como no podemos hacer, no somos una academia de formación, hemos creado una red con funcionarios jóvenes administrativamente hablando que aprueban procedimientos selectivos, se incorporan a una red de orientadores y estamos haciendo que cuando se llegan a las últimas fases, esas fases donde hay que jugárselo ya normalmente, en las últimas fases se llega siempre un 3-1, se la juega uno contra 3 y ahí hacemos unas actividades de simulación de ejercicios y explicación de todas las técnicas, tácticas y estrategias que pueden facilitar pasar con éxito un examen. Atención a los grupos Facebook porque están funcionando muy bien, porque en cuanto se convoca una oposición rápidamente se crean grupos de oposición de cualquier manera y a través de las redes se consigue. Información a través de EPSO siempre, EPSO está todo y nosotros a través de la REPER y trabajar en la web, que es un poco el aspecto, intentamos simplificar la información de EPSO, pero a veces no hace ninguna falta y EPSO lo explica, repito, que muy bien. Con el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos creado una aplicación en el que os podéis registrar, se llama Profesionales UE. Hay un motor de búsqueda de vacantes que están en plazo, podéis definir vuestros intereses por idiomas, por lugares o por formación y podéis recibir semanalmente, cada jueves, un boletín que podéis definir que os interesa todo. Mi consejo es que os interese todo para ver cómo está el mercado, cómo se mueve y luego veréis las que más os interesan, pero no renunciéis a valorar cómo se mueve el mercado.
y en la página web de Hablamos de Europa también dan una información estática donde se publican todos estos boletines. En Twitter nuestra cuenta es udareper y la podéis seguir, pero repito que la mayor información siempre sería a través de los boletines y en la cuenta lo que hacemos, aparte de motivar, empujar, fidelizar y anunciar próximas convocatorias o anunciar nuevas técnicas, somos más acompañadores. Un poco el resumen de la charla y lo que ha dicho Juan es esto. Esto es un camino en el que hay que lograr, si interesa, si hay motivación suficiente, ser funcionario de la Unión Europea, perfecto, pero no es necesariamente un fin. Pero para llegar a ello, animamos a que viajéis, a que os forméis, a que hagáis un máster, a que perfeccionéis vuestro conocimiento de lenguas, a que hagáis los Erasmus necesarios, que valoréis la posibilidad del Colegio de Brujas, aunque en vuestro caso el Colegio de Brujas es más complicado porque es para economía, juristas y comunicaciones. Que tengáis esas experiencias personales y profesionales, que atendáis a lo que se mueve en Europa, que leáis la prensa, lo que ocurre en Europa y os interese y lo entendáis, que entendáis cómo funciona el equilibrio institucional, que sepáis cuáles son las circunstancias. Aunque seáis de unos cuerpos técnicos, tenéis que saber que estáis trabajando en una administración. Que valoréis esas posibilidades de, antes de llegar a ser funcionario, tener alguna actividad contractual, participar en ONGs, los grupos políticos y, sobre todo, las prácticas en las instituciones de la Unión Europea. Las prácticas os van a permitir entender primero si esto os interesa, si trabajar y precisamente en unas prácticas, el ser de unos orígenes académicos distintos a lo normal, porque no nos equivoquemos, la gran mayoría suelen ser de relaciones internacionales, de derecho, economía, pero buscan mucho los perfiles tecnológicos para las prácticas porque no se presentan muchos, con lo cual tenéis muchas posibilidades e intentan seleccionarlo. Si tenéis la suerte de participar en un programa de prácticas, entenderéis cómo trabaja la filosofía de trabajo de estas instituciones. Haréis mejor los procedimientos de selección, no os van a dar ningún punto, no os van a aprobar la oposición, pero vosotros lo haréis con mejor conocimiento de causa. Saldréis más fácilmente de una lista de reserva porque seréis de la casa. Puede que os identifiquen antes para un agente contractual. Todos son facilidades y además del prestigio que significa hacer unas prácticas. Es muy importante, y no sé si salía en la anterior diapositiva, que aparte de lo que son las instituciones, alrededor de las instituciones hay un mundo bruselense que no son instituciones, pero que son empresas, despachos, lobbies, ONGs que trabajan y viven en las instituciones europeas y les interesa tener normalmente personal joven con una constante rotación y movilidad y muchas veces pescan entre los becarios o exbecarios. Las prácticas son prácticas de verdad, prácticas muy bien diseñadas que tienen el problema de que si las hacéis en una institución no podréis repetirlas. En otras suelen durar unos 5 meses, están retribuidas bien, unos 1.300 euros de media, en el que hay mucha competitividad, se presentan muy buenos candidatos, donde es muy importante que tengáis una buena carta de motivación, empezar a formar vuestro currículum cuanto antes, vuestra carta de motivación, utilizando ese lenguaje de las competencias transversales y aprendáis a venderos y a vender el producto que sois vosotros. Por la curiosidad, saber que hay prácticas en delegaciones de la Unión Europea y se puede hacer unas prácticas desde la delegación en Togo a la delegación en ONU Nueva York y que el único problema es que no existe un EPSO de prácticas, con lo cual no está centralizado. Y en este caso, cada institución y cada agencia hace sus convocatorias para evitar ese mareo de teneros que mover entre 60 posibles fuentes de información. Nosotros centralizamos toda la información en nuestra página web y sobre todo tenemos un calendario constante de lo que está terminado en rojo, lo que está en plazo en verde y de lo que viene en amarillo. Y siempre con la posibilidad de recurrir a la Asociación de Becarios y Exbecarios Españoles, BQE, gente joven que se ha organizado y que os puede asesorar para presentar una mejor candidatura. Esta es nuestra dirección, os podéis dirigir a nosotros para lo que queráis y yo lo que haré mañana, facilitaremos a la organización de esta jornada un pequeño documento con varios enlaces, links e información de la que no es necesario que hayáis tomado nota porque os la facilitaríamos mañana. Por mi parte, eso es todo. Dejaría entonces el paso para que nos expliquen la tercera posibilidad. ¿He dejado de compartir? Sí. Sí. Pues la tercera pata que ya, Juan, si quieres presentar, ya te ocuparías tú. Muchísimas gracias y muchísima suerte y hablamos si hay alguna pregunta. Gracias. Muy bien, César, muchas gracias. Pues como os decía, nos queda la última opción profesional en el mundo de las relaciones internacionales, que en este caso desde la óptica de la función pública nacional,
que es la carrera diplomática y que nos va a contar Jesús desde Brasilia. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Juan. Juan, más o menos, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues como 20 minutos. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Julie, por acogernos hoy para hablar de las oportunidades internacionales. Enhorabuena, además, por lo que está haciendo la UPC en Alumni. Me parece que es un trabajo muy bueno. Y luego aprovecho para dar la enhorabuena también a Juan y a César por el trabajo que están haciendo por promover la presencia española en organizaciones internacionales. Yo soy Jesús Díaz Carazo, soy cónsul en Brasilia. Llevo aquí año y medio. Tengo 38 años y hace 16 estaba en una situación similar a la vuestra. Yo vengo de la Universidad Politécnica de Madrid, soy ingeniero de telecomunicaciones y pensaba que podría aprovechar esta oportunidad para contar aquello que me hubiera gustado oír cuando estaba en vuestra situación y a vuestra edad. Entonces, a mí me toca hablar de la diplomacia. Ya os hago un spoiler. Lo que voy a querer es que os interese esta opción, que sea una opción que consideréis en vuestra carrera, porque parece alejada, pero no lo es tanto. Es decir, que tenemos varios ingenieros dentro de la diplomacia española. Bueno, alguno de ellos, aunque no sea estrictamente dentro de la diplomacia como tal, pero Javier Solana, que estuvo metido o Josep Borrell, que han estado muy vinculados a la diplomacia española, tienen formación de ciencias. Lo primero, ¿qué es un diplomático? Es una profesión muy amplia. En la oposición, de las pocas cosas que me acuerdo bien de la oposición, era como se hablaba de que se representaba, las funciones de un diplomático eran representar, proteger, representar, en nuestro caso España, proteger los intereses de nuestro país, negociar en nombre de nuestro país ante otras entidades, fomentar las relaciones en el lugar en el que estemos acreditados e informar sobre lo que esté sucediendo allí de forma legal, no espionaje. Luego también está la dimensión consular, que en el caso de la carrera española está fusionada. La función consular es bastante más complicado saber qué es, porque es muchísimo. Sobre todo es la protección de los intereses de los españoles, la representación de la administración del Estado, en cuanto a lo más burocrático, y también el apoyo a ese fomento de las relaciones con el país en el que estás acreditado, por ejemplo, con la emisión de los visados y el control de la migración. Entonces, es una función amplísima que se ejerce tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores en España como en su red de embajadas y consulados. Ahora creo que tenemos 91 embajadas o 90 embajadas, unos 118 consulados generales y luego representaciones permanentes como la que está César ante Bruselas, Naciones Unidas y otras. El perfil que se busca en diplomacia es muy variado. Por supuesto, lo que puede venir a la cabeza es que hay bastantes clichés en cuanto a la diplomacia, desde que es para hijos de diplomáticos, cosa que puedo desmentir porque en mi caso no tengo nadie en la familia. Está pensado para juristas, también puedo desmentirlo. Hay varios perfiles desde, por supuesto, derecho, pero también traducción e interpretación. Hay algún médico, hay bastantes economistas, hay ingenieros. Luego también en cuanto a géneros, es algo que va cambiando, gracias a Dios. Hay bastantes más mujeres ahora, se está logrando un equilibrio dentro de la representación española, porque al final los diplomáticos representamos nuestro país y necesitamos ajustarnos lo más posible a cómo es la composición de nuestro país. Lo que sí se busca es, y luego por supuesto de la geografía española, también está la idea de que es más gente del centro de España, pero está representada toda la geografía. En mi año recuerdo, yo soy compañero de promoción de Juan. Juan, ya habéis visto en su escudo, que es de Castellón. Tenemos, en mi año recuerdo que la promesa del cargo se hizo, pues casi un tercio de la gente la hizo en catalán. O sea, que da la impresión, esa idea de que es un cuerpo que tiene una representación geográfica
española bastante amplia. El perfil que sí, hemos hablado mucho de capacidades, actitudes, aptitudes, sí que es algo determinante. O sea, tiene que ser forzosamente alguien que le guste viajar, que se sienta cómodo en otras culturas, conociendo gente de otras partes, curioso, dispuesto pues a moverse cada 2, 3, 4, 5 años de su vida con él y con su familia o con quien sea. O sea, que tiene hay una dimensión bastante única respecto a otros cuerpos de la administración y otras profesiones. También tiene una componente grande de servicio público. En la escuela diplomática nos hablaban siempre de vocación de servicio y es algo, así dicho, es un poco abstracto, pero cuando uno está trabajando, por ejemplo, en el área consular y estás viendo cómo eres tan importante para una familia, desde alguien que quiera trabajar en España y que necesite un visado y que tú puedas facilitar ese proceso, siempre y cuando sea alguien que lo merezca según nuestras leyes, a personas que han sufrido un robo, un ataque, en fin, la propia pandemia del COVID. Hay una vocación alta de servicio. Yo creo que se tiene que interpretar así este trabajo. Y luego recuerdo en la escuela diplomática, eso, lo que nos decían es que al final lo que nos da esto son vidas bien vividas, en las que tienes una barbaridad de experiencias. Creo que, como os decía, siendo ingeniero pensaba que podía ser interesante hablar de mi experiencia personal, cómo ha ido surgiendo. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, en ese momento no había grados y tal, era todavía el sistema antiguo, en la Universidad Politécnica de Madrid. Lo hice pensando, pues eso, que es una profesión de prestigio, que me gustaba la ciencia, la tecnología. Pero bueno, tenía también otras inquietudes. La parte diplomática la tenía en la cabeza, pero como me hablaban de que era algo para hijos de diplomáticos y demás, no lo barajé seriamente hasta después. Como de todas maneras lo tenía en la cabeza y sabía que los idiomas eran muy importantes, que creo que nos ha quedado muy claro de lo que ha dicho Juan y César, me fui de Erasmus a Francia, luego hice el proyecto de fin de carrera en Estados Unidos y ya volví a trabajar en una consultora. No me gustó mucho, me fui, exploré alguna otra opción, pero al final pensé que era muy importante por lo menos intentar a ser diplomático. Entonces ya empecé la oposición y la oposición, luego os daremos más detalles, pero la oposición es un proceso duro. Un ingeniero al final tiene una gran capacidad intelectual, gran capacidad de estudio, pero esto te hace activar otras zonas que no estaban activadas. Aún así, yo tenía muchísimas ganas de conocer. Para mí el objetivo era poder leer bien el periódico, entender todo lo que se hablaba, saber un poquito de economía, saber un poquito de historia, de derecho constitucional, de entender bien cómo funciona la administración. Pensaba que en el peor de los casos, aunque no sacara la oposición, podría ser un ciudadano más completo de lo que era antes. Las cosas se dieron bien. La verdad es que en la carrera diplomática, como ya han dicho antes, pues es un poco poco habitual que haya ingenieros. Entonces eso ya te da una pequeña ventaja en cuanto que produce curiosidad a tu perfil. Ya, por supuesto, tienes que hacer las cosas también como el mejor, pero ya tienes un punto de entrada más fácil a lo mejor que otro que ha estudiado otras carreras. Luego, en mi caso, bueno, quizás hablo ahora de la oposición. La oposición ahora ha cambiado un poquito, os explico ahora cómo está. Ahora mismo en la convocatoria que hay 37 plazas y se han presentado unos 600 y algo candidatos. Eso quiere decir que uno de cada 16 obtendrá plaza. El tiempo de preparación está entre los 3, 5 años, puede ser menos, puede ser más. Lo básico que se va a exigir son conocimiento mínimo imprescindible muy alto de inglés y francés. Y luego ya otros idiomas que dependiendo de las convocatorias van variando, pero que pueden ser alemán, ruso, chino, árabe, portugués. Y luego habrá pruebas en las que se evalúen conocimientos, aquí sí que se evalúan conocimientos y no tanto aptitudes, por lo menos por ahora, de derecho, historia, economía, relaciones internacionales, y cultura general.
Se estructura en varias pruebas, pero eso lo podéis encontrar en la escuela diplomática, si os interesase, y viendo cómo es la preparación y lo que se está exigiendo en la convocatoria última que ha salido en 2022. Pero lo que os quería hablar era de la experiencia profesional posterior a eso. La verdad es que yo estoy encantado de haberlo hecho. Tenía también una vocación tecnológica, me gustaba mucho la bioingeniería, pero aquí estoy en continua, el cerebro está en continua excitación, hay muchísima variedad. Yo he trabajado en Madrid, trabajé en comunicación, trabajé tanto en el Ministerio como en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y era un trabajo ya muy interesante, tener la oportunidad de seguir la actualidad de las relaciones exteriores españolas, explicarla, poder ayudar a expandir los principios de la cooperación española entre la ciudadanía para intentar que se comprendiera mejor y que pudieras ayudar mejor con las capacidades del sector público. Y luego, por supuesto, haciendo viajes interesantes. No es lo más típico, pero sí que se pueden hacer viajes. Yo hice un viaje de comunicación pues con la ministra a Bruselas. Hicimos también de comunicación un viaje a Guatemala para enseñar lo que hacía la cooperación española. Y, en fin, un trabajo del que recuerdo con mucho cariño. Luego estuve trabajando en una delegación de la Unión Europea en Naciones Unidas, porque, bueno, César ya ha hablado que hay muchísimas vías de entrada. Hay otra vía de entrada que es para los diplomáticos nacionales, trabajar de forma lo llaman experto nacional destacado, y en mi caso tuve la suerte de poder trabajar en Nueva York representando a la Unión Europea en la política humanitaria. Fue un periodo súper interesante. Fue el momento en el que se habló, en el que negociamos y ahí estaba contribuyendo a que esa negociación estuviera acorde con los principios europeos, en el caso del Pacto de Nueva York de Refugiados e Inmigrantes, pero también otras muchas resoluciones de la Asamblea General en las que la Unión Europea negocia como un grupo, siguiendo lo que sucedía en el Consejo de Seguridad e incluso siguiendo muy de cerca la candidatura tanto de Antonio Guterres, que en ese momento quería ser secretario general de Naciones Unidas, como de Kristalina Georgieva, que era mi jefa. Se presentaba a secretaria general de Naciones Unidas y finalmente no consiguió eso, pero ahora está como directora del Fondo Monetario Internacional. Y ya por último, después de eso, me he dedicado a ser cónsul, tanto en Nueva Delhi como en Brasilia. En Nueva Delhi me tocaron experiencias, algunas muy duras, otras muy interesantes. Estuve asistiendo a españoles afectados en el ataque terrorista en Sri Lanka, con una repatriación que tuvimos que hacer de españoles afectados por el COVID en Delhi. Y nada, ya trabajando también en otras cosas más, pues desde mejorar el sistema de visados, ahí es quizás lo más ingenieril que he hecho, pues intentando hacer mejor recogida de datos, mejor sistema mejores cadenas de procesamiento, a ayudar, pues no sé, ayer mismo estaba ayudando a una familia que estaba enviando un cuerpo de un fallecido español a España, o incluso pues teniendo la suerte de que estaba de visita aquí el director del Instituto Cervantes y pudiendo estar allí y apoyar en la consecución de esa visita. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que es una carrera muy interesante, es una carrera que acepta perfiles de todo tipo. Como os decía, el objetivo de la diplomacia es representar, la primera función es representar, y no se puede representar bien a España si no se representa bien a los españoles y a los perfiles de los españoles. Por supuesto, hay que estar muy preparado, exige mucho esfuerzo la preparación porque no es un área en la que estéis específicamente preparados, pero es posible. Y la recompensa es muy grande. Es trabajar en algo fascinante, trabajar con una seguridad laboral que no se tiene en la mayoría de los puestos, porque no dejas de ser funcionario, tener un puesto reconocido socialmente y bien pagado, y poder ayudar a los demás mientras te están pagando. Es una maravilla. Entonces, quizás lo dejo ahí por si tenéis alguna duda. También, como ellos decían al final, si os tenéis que acordar de algo, acordaos de la escuela diplomática
que tiene información sobre el proceso de acceso a la carrera diplomática. Acordaos de que hay un centro de estudios internacionales en Barcelona en el que se puede hacer formación para la carrera diplomática, y estoy a vuestra disposición en mi perfil de LinkedIn, Jesús Díaz Carazo, espero ser el único allí. Si necesitáis lo que sea, os respondo lo que queráis. Muchas gracias. Muy bien, Muchas pues, gracias. muchas gracias por la intervención. Muy interesantes las informaciones que habéis compartido. Y ahora les damos el paso a los asistentes por si tienen preguntas. Venga, Luis. Hola, bueno, primero me estaba acabando de apuntar una cosa. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestra intervención. Yo me he hecho, bueno, a mí se me han interrumpido, hay algún detalle que no he podido captar, pero bueno, me he hecho varias preguntas para los tres. No sé de tiempo, creo que vamos ajustadillos, ¿no? Por eso, Juli. Bueno, en principio yo me puedo estirar lo que haga falta, ¿eh? No sé ellos, nuestros invitados, sí también. Vale, bueno, miren, voy por orden, empiezo por Juan. Bueno, yo tenía varias preguntas, solo me he podido apuntar una, pero es un plan completo. Es básicamente, ahora excluyendo lo que es la UE, que eso ya se lo preguntaré a César. Es decir, yo, por ejemplo, sé otro, por ejemplo, una organización que está presente en España, pues, por ejemplo, la Unión Internacional de los Ferrocarriles, bueno, hay muchísimas que ya no sé si en Wikipedia, por ejemplo, que no es muy fiable, ¿no? Pero aparecen todas, pero que se ven muchísimas. Pero yo realmente, o sea, esto quizás ahora puedo parecer como insidioso, no es mi intención, ¿eh? Pero, por ejemplo, la Unión por el Mediterráneo, la OSCE, tantas organizaciones que realmente parecen un poco como si fuera más bien burocracia, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, sé que el Consejo ya digo, excluyen esto de la Unión Europea, es decir, el Consejo de Europa, por ejemplo, yo sé que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero salvo eso, si tú quieres contactar realmente, o tantas otras organizaciones que parece algo. Yo con alguna confieso que he querido contactar por motivos de diversa índole, de distinta índole, y bueno, es un buzón que es que no te contestan directamente, ¿no? Es decir, yo realmente, la ONU, es decir, salvo para regulaciones de lo que es el derecho internacional, ¿no? La regulación pues es decir, la homogeneización, por ejemplo, pues un enchufe que valga aquí y en otros tantos sitios, ¿no? Es decir, todo esto. Luego, por ejemplo, no veo que es una cosa muy de la burocracia, es muy de cooperación entre las administraciones, la OSCE, las organizaciones de seguridad, la OTAN, ¿no? Es decir, realmente, a nivel yo no veo realmente el ciudadano, es como que dicen, bueno, el ejército está ahí para proteger, y es cierto que hace labores de protección, pero eso sería otro caso, pero me refiero no sé si me estoy explicando, que en definitiva la OCDE, por ejemplo, es decir, que hace evaluaciones de los países, pero parece que sea todo muy cosas burocracia al servicio de la burocracia, es decir, realmente, salvo una homogeneización, salvo pues unas cuestiones comunes a nivel internacional, ¿cómo influye? Porque ya digo, Unión para el Mediterráneo, la OCDE, salvo la UE, que esas sí que tienen ciertas labores, como por ejemplo Erasmus, todo esto, ¿cómo afecta? ¿Con qué impacto? Realmente que tú hablas del impacto, yo parece mucho, y ya con esto acabo, parece mucho como que, es decir, son impactos a nivel, es decir, en países tercermundistas. Yo, por ejemplo, ya con esto un poco que acabo, por ejemplo, cuando hubo el conflicto en Bielorrusia, pues, por ejemplo, es decir, pues hubo un control, pues para saber el resto de Europa cómo estaba Bielorrusia, pero un bielorruso de a pie, ¿cómo podría aplicar? O un español que se quiere involucrar, ¿cómo podría? No sé si me explico, vaya. Bueno, voy a intentar responder, no sé si lo voy a conseguir. A ver, es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero, por una parte, las organizaciones internacionales son organizaciones humanas. Es decir, bueno, están en la mayoría de los casos formados por estados, que no deja de ser el actor principal de la sociedad internacional, pero los estados están formados por personas. Al final, todos son organizaciones, lo llamemos organizaciones internacionales, lo llamemos administración nacional, lo llamemos empresas. Entonces, como tal, adolecen de los problemas que puede tener cualquier organización. Es decir, es cierto que hay mucha burocracia. Es cierto que también dentro de las propias organizaciones se hacen esfuerzos por mejorar
los procesos, por hacer la burocracia menos pesada. Y hay grandes ejemplos desde One UN o nuestra agenda común dentro de Naciones Unidas, a reorganizaciones dentro de la Unión Europea, que ha habido varias con los tratados, ¿no? Pero eso no quita para que el objetivo que se plantean las organizaciones internacionales no se vaya evaluando poco a poco y no se consigan pasos adelante. Vamos a ver, Jesús hablaba antes de algo que se estudia en las oposiciones a la carrera diplomática, que es la historia. Hay que echar la vista atrás y ver cómo ha evolucionado la historia y cómo lo ha hecho desde que existen organizaciones internacionales. Hay algunas que han respondido a realidades muy duras en el mundo, como el uso de las armas químicas, todo el derecho internacional humanitario, el jus ad bellum y el jus in bello, es decir, el derecho de la guerra y el derecho durante la guerra, que responde a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, recuerdo que, efectivamente, el conflicto es algo inherente al hombre y ha existido toda la vida, pero no ha existido nada tan bestia como la Primera y la Segunda Guerra Mundial desde los años 50. Y eso, en parte, es gracias al trabajo de las organizaciones internacionales, desde algunas antes de la Carta de las Naciones Unidas, otras a partir de 1945, la Carta de las Naciones Unidas, algunas en el mundo entero, otras en el ámbito regional. Así que no hay que desdeñar todo lo que consiguen las organizaciones internacionales. Por supuesto, se fijan objetivos, son desafíos mundiales, son cosas muy difíciles de cumplir, pero se fijan objetivos concretos y quizá no se obtengan al 100%, pero desde luego, si no fijas esos objetivos grandes, no vas a conseguir dar pequeños pasos para llegar hasta ellos. Y eso es lo que hacen y tienen grandes logros y grandes consecuciones. Y que las podemos ver día a día. Hoy César os puede hablar de la Unión Europea, pero ¿quién se planteaba antes de la Segunda Guerra Mundial, que Europa estaría tanto tiempo en paz y que conseguiría ese desarrollo económico tan brutal como ha conseguido, y en parte gracias al desarrollo de las comunidades europeas, luego de la Unión Europea ahora, etcétera, etcétera? O sea que sí se hacen cosas. Sí son tangibles esas cosas que se logran, sí se pueden medir. Quizá no vayan a solucionar todos los problemas del mundo, por supuesto, pero no hay que dejar de tener esa visión de conjunto y esa visión histórica para entender que el trabajo que hacen las organizaciones internacionales es importante y ha hecho mejorar la vida de la humanidad, sin duda alguna. Y eso es gracias a las personas que trabajan en las organizaciones internacionales y que creen y se comprometen con los principios básicos de todas ellas. Espero haberte respondido. Sí, la verdad es que en gran medida sí. Es solamente en detalles que temo por agotar el tiempo de los otros dos intervinientes. Sí, pero sí, me queda bastante claro, O sea, ha sido bastante sintético, que te doy las gracias. Entonces, para que me haga una idea, es decir, no es tanto, las administraciones internacionales no son tanto como un ayuntamiento o una sede de distrito o una autonomía que están más cercanos al ciudadano, sino que son de un aspecto más global, de las grandes empresas, de los gobiernos. No sé si esto lo estoy entendiendo bien. Ojo, hay una cosa, y yo creo que si quieres aquí acabamos y dejamos también a otros que pregunten. Ojo con una cosa, porque tú estás viendo eso sentado desde tu casa en Barcelona o cerca de Barcelona, donde estés, y eso no es Laos, eso no es Camboya, eso no es Malí, eso no es Bamako, eso no es Bangui en República Centroafricana. Ahí no hay esas estructuras administrativas de las que hablas. Ahí la gente lo pasa verdaderamente mal y quien les ayuda no es el gobierno regional, no es el ente local, no es el gobierno nacional. Muchas veces son las agencias y los planes y programas de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales, aparte de otra serie de actores de la sociedad civil que se comprometen y que van, y ahí podemos meter desde ONGs hasta religiosos y otras cosas. Pero ojo con analizar el mundo y verlo desde la óptica de un país desarrollado, porque eso no son las realidades que vive todo el mundo, y las organizaciones internacionales sí hacen muchas cosas y sí las hacen de manera tangible y con impacto en esos sitios donde no se ha desarrollado
un estado del bienestar y una estructura administrativa que permite ayudar a los ciudadanos. Muchas gracias. Sí, dejo hablar a los otros compañeros, a los otros participantes, y yo pediría a Jesús y a César, y que también les querría preguntar, pero bueno, ahora me callo y me espero que pregunten otros. Gracias. Perfecto, Luis. Miquel, endavant. Vale, yo voy a hacer una pregunta un poco más interesada y, bueno, primero de todo, dar muchas gracias a vuestra intervención. Y mi pregunta iba más enfocada a César, que es el que está más cerca de mí, digamos. Yo ahora mismo soy un ingeniero aeronáutico viviendo en el extranjero, que sería en Alemania. ¿Qué oportunidades tendría yo para conciliar mi vida profesional vocacional con la vida dentro de una institución europea? ¿Es posible eso o no hay forma? Tienes que escoger uno de los dos caminos. Estás silenciado. Micro. Perdona, que es una pregunta que lógicamente se puede contestar desde el punto de vista de un agente diplomático, un coordinador de información sobre organismos internacionales y la Unión Europea. Es una opción personal, evidentemente va a afectar a vuestra vida personal tomar una decisión de deslocalización de vuestra vida profesional. Lógicamente es cambiar. Yo también en su momento, Juan, en su momento, todos nos hemos movido y hemos perdido y hemos ganado. ¿Y hemos conciliado? Pues muchas veces hemos tenido que renunciar a determinadas, en mi caso, por ejemplo, la relación familiar, pues mis padres se quedaron lógicamente lejos y ya no era lo mismo. Y amigos que se quedan allí y afortunadamente el WhatsApp y ahora las videoconferencias ayudan, pero se empieza una nueva vida. Tú en tu caso, y lo tendrás claro, hay una agencia de la EASA, Colonia, donde te pueden ofertar un futuro profesional, claro, pero evidentemente la EASA está donde está y no tiene delegaciones y no te va a poder permitir ahora mismo con teletrabajos y demás, pero apretar el botón de trabajar en la EASA en Colonia es cambiar tu vida, irte a vivir a Colonia y a lo mejor para siempre. Afortunadamente en la Unión Europea son posibilidades de contratos también temporales para ver si esa actividad te puede servir bien y esa experiencia que adquieras en Colonia, si fuera el caso, la hagas valer en empresas o en administración pública en España. Pero yo creo que pueden compartir y además con vivencias tanto Juan como Jesús. Sí, yo Miquel, te recuerdo también, por si no lo sabes, que hay ahora mismo una convocatoria abierta de plazas en la Agencia Espacial Europea, que no es la Unión Europea, que es una organización internacional de la que España es miembro, y que hay muchísimas plazas también para ingenieros aeronáuticos o de aeronavegación o como se llamen ahora, perdona, porque me pierdo ya con tanto cambio de carrera, pero que son ofertas bastante interesantes durante un tiempo más o menos largo. Puedes acceder a toda esa información a través de nuestro LinkedIn, ahí lo tienes, pero tienes muchas oportunidades y, por supuesto, es decir, esta oferta profesional ya lo decíamos y lo decía César ahora, tiene unos retos y unos desafíos y supone asumir pues unas realidades, las ha explicado muy bien César, todos hemos pasado por ellas, los tres, pero desde luego el resultado final, sin duda alguna, es enriquecedor y compensa. Quería comentar, ya que hablaba de la oferta, también se van a convocar en la Unión Europea posiciones porque se ha creado la Dirección General de Espacio y Defensa y está empezando a crecer y yo calculo que durante este año se convocarán oposiciones en ese ámbito, por supuesto. Aparte de que también existen una que no es administración realmente de la Unión Europea, son las empresas comunes que en función del programa Horizonte 2020 se han creado capital público y capital de empresas privadas y hay de cielos abiertos, entre otras cosas. Hay que tiene apuntados medicinas innovadoras, bioindustrias, tecnologías digitales, ordenadores de alto rendimiento, redes ferroviarias, servicios y redes de telecomunicaciones, donde también es trabajar para Europa, aunque en este caso junto con empresa privada. Tienen todas las sedes, todos tienen sede en Bruselas, todas estas empresas comunes que se llaman. Vale, sí. Muchas gracias por la respuesta. Creo que no se ha entendido un poco bien la pregunta, pero igualmente me ha sido de mucha utilidad. Yo me refería un poco más a la parte de si hay alguna forma de conciliar ambos mundos, pero creo que me ha quedado claro que es complicado y que es mejor, si quieres ir a por esa vía, ve directamente hacia allí. Si quieres mantenerte en la empresa privada, pues es tu decisión. Y bueno, ya tengo más cosas pensadas, pero quiero dar paso a otros compañeros. Muchas gracias. Yo había entendido que querías simultanearlas al mismo tiempo. Sí, algo más así, pero ya ha quedado claro.
damos paso a otro y luego si acaso miramos eso. Mar, tienes la mano levantada, Mar. Hola, buenas tardes. Bueno, pongo la cámara, así es un poco. Buenas tardes. Bueno, a lo mejor mi perfil es un poco más alumni que el que mis compañeros que han preguntado, porque ya hace unos años que ya terminé Ingeniería Civil en la UPC. Entonces tenía 2 preguntas, si tenemos tiempo. La primera, bueno, a lo mejor un poco para Juan, que ha hablado más del sistema de las Naciones Unidas. Yo he estudiado en el extranjero y hace unos años hice unas prácticas en la Agencia Meteorológica en Ginebra, y cuando estuve allí me dio un poco la sensación que es como muy complicado obtener experiencia. ¿Qué quiero decir? Que yo cuando estaba allí estaba de prácticas, pero por ejemplo veía que para puestos junior se presentaba gente con muchísima experiencia. A lo mejor para un puesto junior se presentaba gente con 10, 12 años de experiencia. Entonces, no me acabó de quedar claro cómo es posible, no sé si me estoy explicando, que lo veía un poco como un círculo de necesitas experiencia, pero a la vez los puestos que se van abriendo se presenta gente con mucha experiencia, o allí también había el caso que había también mucho funcionario, lo que llaman seconded, ¿no? A lo mejor funcionario que trabaja en la Agencia Meteorológica en Madrid y va allí. Entonces, no sé si esto me podrías dar alguna idea más relacionada con esto. Sí, a ver, ¿por dónde empiezo? Hay una cosa que has apuntado en tu pregunta que en realidad he subrayado a lo largo de mi exposición, que esto no es una carrera inmediata. Es decir, que muchas veces para acceder a los puestos hay que tener experiencia. Y tú lo has vivido, tú lo has podido ver, ¿no? Que aunque sean puestos juniors, bueno, pues la gente compite a mucho nivel. Eso no significa que se presenten y que todos obtengan el puesto. Es decir, a veces quieren gente junior. Lo que no quieren es a gente que ya tiene demasiada experiencia para el puesto para el que están contando. Hay una cosa importante en esto de los procesos de selección, que es que hay que intentarlo. Es decir, uno no puede pensar que va a presentarse al primer proceso de selección y lo va a conseguir, sino que muy probablemente aprenda a hacer mejores procesos de selección mientras lo va intentando. Entonces eso es importante, pero lo primero de todo es cumplir los requisitos mínimos que hay en las ofertas. Hay que leerse bien las ofertas, hay que ver todo lo que se pide y cumplir con los requisitos mínimos. A partir de ahí uno puede empezar a competir. Y es bueno ir presentándose y viendo qué pasa, viendo qué te falta e intentar ir cubriendo esas lagunas. Luego, a partir de ahí, ¿qué es importante? Bueno, pues es importante hacer unas prácticas, como has hecho tú. Eso se valora mucho. Hacer prácticas en una organización internacional o en algo asimilado, puede ser una empresa transnacional importante. Eso no te va a garantizar que encuentres un puesto de trabajo, obviamente, ni siquiera en la misma organización en la que has hecho las prácticas, pero se va a valorar. Entonces, todo en un conjunto son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que ir trabajando a lo largo de esos procesos de selección y sobre todo no desfallecer, ¿no? Porque hay que seguir intentándolo y luego pensar que a lo mejor tu perfil no solo se acopla a una única organización internacional, sino que hay varias en las que tu perfil puede ser interesante y que luego puedes saltar de una a otra. Es decir, a lo mejor encuentras una organización internacional que pide tu perfil en que no hay tanta competitividad como la Organización Meteorológica Mundial, y ahí adquieres cierto grado de experiencia que luego te permite saltar de un P2 a un P3 o un P4 en la Organización Meteorológica Mundial. O sea que hay diferentes vías y todas son buenas. Si es verdad que existen seconded o expertos nacionales destacados, como lo llamaba Jesús, que es como lo llamamos en español. Vale, perdona, no sabía que esa era no sabía que era la traducción, vale. Sí, es lo mismo. Por eso Jesús habla de experto nacional destacado, pero bueno, en las organizaciones internacionales se llaman seconded. Pero bueno, eso es otro ámbito diferente en la que los estados financian a funcionarios propios para que estén una temporada, no lo están normalmente de manera habitual, salvo que pasen un proceso de selección y se desliguen en cierta manera de su función nacional, y luego regresan. Eso lo admiten las organizaciones internacionales porque les permite contar con fuerza de trabajo que además pagan los estados nacionales, pero a los estados nacionales también, a los estados miembros también les interesa porque tienen a gente que adquiere experiencia en esas organizaciones internacionales y la regresan a sus administraciones nacionales. De tal manera que al ser estados miembros tienen una relación continua y hablan todos el mismo idioma. Entonces, eso es importante que exista y va a seguir existiendo.
pero no impide que haya procesos de selección de gente externa al esto. Y luego una última cosa que tienes que tener en cuenta, o que tenéis que tener en cuenta todos, y que es una realidad que cada vez más en el mundo de los recursos humanos y sobre todo, y en este caso de las organizaciones internacionales, se están buscando equipos de trabajo diversos. Eso nos beneficia y nos perjudica. Nos beneficia o os beneficia a algunas como mujeres, porque la representación de las mujeres es menor en los equipos de trabajo en muchas organizaciones internacionales, entonces tenéis más posibilidades de entrar siendo mujeres que siendo hombres. Nos perjudica en el hecho de que van a buscar normalmente estados o gente proveniente de estados infrarrepresentados, con lo cual en igualdad de condiciones frente a un estado infrarrepresentado, y España solo lo está en algunas organizaciones internacionales, no por ejemplo en el sistema de Naciones Unidas, pues vais a tener menos probabilidades de entrar. Pero bueno, la vida cambia, en donde estamos sobre representados pasamos a estar infrarrepresentados después. Entonces, bueno, hay que ir estando atento a las ofertas, ir trabajándoselas, ir viendo todo lo que piden y sobre todo, si uno tiene claro que esta es una opción laboral, pues no desfallecer e intentarlo todo lo que pueda. Yo quería Sí, eso es verdad, porque en la agencia que yo estaba, bueno, en general creo que los europeos están sobre representados, ¿no? Versus otros países. Y también es verdad lo que has comentado, que hay muchísimas agencias. De hecho, cuando entras allí, a veces te cuesta incluso seguir conversaciones porque hablan con acrónimos de tantos proyectos, agencias, que si tú no tienes contexto es complicado hasta seguir una conversación. Bueno, creo que es un poco el vocabulario ONU, ¿no? Que hablan con acrónimos, en una frase, varios acrónimos. Entonces, vale, pues... Pero Mar, piensa que no solo está la ONU, piensa que está la Unión Europea, y César os ha contado posibilidades, y piensa que hay un montón de organizaciones más fuera de la Unión Europea. Y has visto, por ejemplo, que el CERN estaba buscando a alguien precisamente de ingeniería civil. Sí, CERN lo conocí de cuando mira, yo te aconsejo que entres en el boletín de vacantes, que mires a ver qué es lo que encuentras, o que vayas mirando. La suerte que tenemos es que damos un servicio público, que es ese boletín de vacantes, que no tienen todos los estados, en el que en un único documento, sin necesidad de que os paséis por las páginas web de todas las organizaciones internacionales, vais a tener la información unificada. Entonces, a partir de ahí, con un único documento, que es verdad que tiene de 200 a 300 vacantes todas las semanas, pero en el que es muy fácil identificar aquello que se puede asemejar a tu perfil, vas a poder ir viendo cuál es la evolución, dónde van saliendo puestos, organizaciones internacionales que ni siquiera sabías que existían, muchas fuera del sistema de Naciones Unidas, y lo mismo tienen en Unión Europea, otro boletín similar donde vas a poder ver qué hay en instituciones, etcétera, etcétera. Yo quería completar a la pregunta de Mar dos cosas respecto a su interés particular, que casualmente el 10 de marzo se abrirá el procedimiento para solicitar plazas de contractuales en el sector edificios, que llaman aquí. Hay una oficina de infraestructuras para Luxemburgo, otra para Bruselas, y el Servicio Europeo de Acción Exterior tiene una unidad también pensando en todas las delegaciones en el exterior. Para el problema, decías, de la edad, las instituciones y las agencias tienen un balance muy importante que cumplir, porque he comentado que les preocupa mucho el envejecimiento de las plantillas y buscan profesionales con experiencia, pero al mismo tiempo no pueden descartar la necesidad de que, en caso de igualdad, optar por los candidatos más jóvenes. Hay procedimientos selectivos solamente, de alguna manera, aunque no se dice claramente, para jóvenes. Hay un programa en las instituciones, por lo menos en la comisión, que ofertan plazas de funcionariado temporal, se llaman Junior Professionals, para 2 años actuar como funcionarios 2 años, y la cantera son los becarios, que les ofertan esa posibilidad, y para favorecer de alguna manera la mejor preparación de cursos. Por supuesto que ahora mismo, aparte de cumplir género, les está preocupando también el aspecto del envejecimiento de la población, y se hacen muchas reuniones para buscar posibilidades. Yo creo que hay que seguirlo y no esperar, lógicamente, a que tengáis mucha más experiencia e ir a los puestos de profesionales e intentar entrar por contratos temporales, sobre todo por abajo, como se dice. Vale, gracias. Y luego la otra pregunta era para Jesús, si tenéis tiempo. Le quería preguntar, has comentado, bueno, tu experiencia en la carrera diplomática. Yo te quería preguntar, porque ya me había informado a veces de cómo funcionaba el proceso de acceso. Creo que requiere mucha dedicación en tiempo, y según en qué momento, digamos, vital te encuentres y ya estás trabajando a tiempo completo, no lo veo compatible. Pero no sé si me podrías explicar un poco más de los funcionarios que te acompañan en
en consulado, embajada, o sea, ¿sabes qué me quiero decir? El resto de funcionarios que te acompañan, ¿cómo es todo el proceso de selección o cómo es más su trabajo? Es buena pregunta. Bueno, en cuanto a la dedicación que exige, sí, la educación es completa. Yo estudié, al final tuve suerte, porque hay una gran parte de suerte. Yo al final fueron 2 años, el primer año a tiempo completo, el segundo año trabajaba parcialmente en una universidad, pero en fin, que es duro eso. Entonces, otros perfiles que trabajan en embajada tienen contratación o son funcionarios que vienen desde otras administraciones, pero que ya no tienen una vocación clara exterior. Es decir, por ejemplo, el cuerpo de los TACs tienen asignadas distintas consejerías, pues llevan, por ejemplo, temas de prensa, de interior. Hay policías también aquí que vienen a las embajadas. En fin, esta embajada en la que estoy ahora de Brasilia tiene una gigantesca, tiene gente de Hacienda, tiene gente hay una persona del CEDETI, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que está en Río de Janeiro. O sea, que hay dimensión exterior en gran parte de la administración del Estado. Y luego hay contratación local. Hay gente que aquí... Lo que pasa es que eso exige ya que tengas el permiso de trabajo previamente. Entonces, en el equipo consular, por ejemplo, hay 2 españoles que estaban aquí, que ya tenían su permiso de trabajo y que accedieron a través de una contratación publicitada aquí. No es una oposición, pero bueno, sí es un concurso oposición en la que tienen que demostrar méritos y unas pruebas que no son a lo mejor tan fuertes como las de otros cuerpos superiores del Estado, pero vamos, que se sigue exigiendo. No hay tanto así, o sea, en las embajadas en las que he estado no he visto algo específico nunca para técnicos, tecnológicos, ingenieros. No he visto contratación por ser ingeniero, pero por supuesto tienen acceso. En fin, no sé si he respondido es a la más pregunta. tipo, sí, y es que cuando estuve en Ginebra los puestos locales eran puestos de administración, básicamente. Sí. No eran técnicos, que luego lo mismo, se presenta gente ampliamente sobrecualificada, pero es un poco lo mismo, ¿no? Son básicamente puestos de administración los que, digamos, están permanente con nosotros. Vale. Suele ser así. O sea, los puestos más directivos dentro de una embajada, dentro de un consulado, son funcionarios españoles que han sido destinados. Y dentro de los cuerpos españoles, los diplomáticos por naturaleza están destinados al exterior, y luego los otros cuerpos a veces salen, pero ya es algo más raro. Puntual. Vale, pues muchas gracias. Bueno, le damos oportunidad a Luis de repetir. Sí, bueno, yo ya digo, tenía una pregunta conjunta para cada... Sí. Concrétame es la pregunta. Ah, no, si no había empezado, solo decía que tenía una para César y una para Jesús. Bueno, es que son varias cosas, lo intento agrupar en una sola cosa por tema tiempo y... no, básicamente, tú, César, has comentado, bueno, de internacional y supranacional. Eso sé que, bueno, que entiendo que no es exactamente lo mismo. Luego has hablado también del peso político por ejemplo, es decir, que dependía también de la fijación de los parlamentarios. Claro, yo no sé si aquí tiene que ver un poco el peso económico o el peso cultural, ¿no? Es decir, el hecho de que Alemania y Francia, pues es evidente que tienen una hegemonía, o antes, pues por ejemplo, Reino Unido, o por ejemplo Holanda, los países germánicos, como que tienen una mayor hegemonía. Yo no sé si eso hace... no te he entendido bien el hecho de que, es decir, hay como unos cupos para los nacionales en la Unión Europea, que en este caso, si a España se le dejase, cubriría todavía más. Y ya simplemente decir, ¿por qué yo me lo imagino, tengo cultura al respecto un poquito, pero qué es lo que diferencia de otras organizaciones? ¿Por qué es tan destacada, tan vital? Porque si es que en definitiva la UE, sé que el Tribunal Constitucional alemán dijo que consideraba a la Unión Europea una confederación, no sé si es porque en definitiva es eso. Y lo último ya, te pregunto, cuando has dicho leer la prensa europea, la prensa en Europa, a mí eso es una cosa que me interesaría mucho, ¿dónde se puede hallar? Y ya después paso a Jesús. Gracias. Bueno, yo primero aclarar, no hay cupos. Para empezar, cuando hablamos de peso político son argumentos
para intentar equilibrar la presencia de los Estados miembros. Son excusas que se buscan las instituciones para medir cuál debe ser el peso de la presencia de ciudadanos, pero no en ningún momento hay ninguna limitación. Hay oposiciones que las podrían aprobar el 100% de finlandeses, nada lo prohíbe. Lo que ocurre es que interesa, es una herramienta de paz laboral y paz administrativa de que todos los estados tengan suficiente representatividad. Hay que garantizar que todos pueden estar, pero no se puede impedir, como no se puede impedir ahora, ojalá, que no se presenten candidatos escandinavos, pues es un hecho. No les vas a traer a la fuerza. Habrá que hacerles atractivo o que de pronto en Hungría de pronto haya un desinterés por la Unión Europea. Pues sea porque está de moda en Hungría no ser europeo, pues sí puede ser el caso. Como los británicos cuando estaban, se participaban muy poco, se presentaban como un 2% de los candidatos eran británicos. Bien es cierto que a los que aprobaban les seleccionaban los primeros porque solían hablar muy bien inglés, pero que no hay cupos, solamente hay cupos cuando hay procesos de adhesión. Lo que se establece son índices guías para que desde arriba valorar que siempre haya un equilibrio. Pero en ningún momento se puede hablar de cupos ni en oposiciones ni en contrataciones, ni se va a favorecer, al revés, en eso estamos vigilantes desde España porque estamos muy defensores de que el equilibrio geográfico no haya en algún momento un desnivel irregular hacia Estados miembros que lo pueden conseguir, no nos engañemos, a lo mejor Alemania, a lo mejor Francia, otros países logran una entrada no por las oposiciones, sino por los de secondment que comentaban antes, a través de la figura de experto nacional. Ahí sí puede haber un desequilibrio claramente, muchas veces incluso con las figuras de creciente aparición que son los expertos sin coste, que es que las instituciones no pagan nada y todo lo paga el Estado miembro. Pues habrá países que no se permitan esa figura y habrá países que rápidamente Alemania estará en todas las task force porque tiene posibilidades para destinar a esos funcionarios. Entonces, solamente dejar claro que ese es el tema cuando hablaba de equilibrio, en ningún momento cupos. El tema de estar al tanto de las cosas europeas, pues bueno, yo recomiendo porque es un poco la revista, la publicación en la que leáis Político, porque no deja de ser el Sálvame de Bruselas, donde estaréis atentos a todo lo que se mueve, quién está arriba, quién está abajo y lo que está ahora mismo funcionando. Es una revista, una publicación que podéis acceder también online y yo creo que es el Bruselas del diario, en lo que hay que ahora mismo estar al tanto. Porque entonces, yo, bueno, simplemente repregunto esto y ya paso a Jesús, porque realmente vosotros consideráis que España, yo mi opinión personal, ya digo, yo creo que sí, que a España se la tiene como, no de las potentes, ¿no? Que está un poco, no es que sea euroescéptico ni mucho menos, pero sí que creo que hay ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando se habla de cultura europea, como que hay un cierto desprecio a España, ¿no? Como que parece que los alemanes, los franceses, holandeses, todo más al norte no están mejor apreciados. Yo no sé si, ahora no me quiero meter en problemas, en preguntas según qué cuestiones de, pues bueno, realmente la defensa, ¿no? Que se hace de España. Es decir, el hecho de que parece como que los alemanes y franceses, bueno, esto de que vienen aquí turistas a España y nos tienen un poco como si fuéramos sus criados. Yo no sé si esta mentalidad, en estos equilibrios hay esta mentalidad de inferiorización, de minorización de España y de los españoles, o estáis muy al tanto. Que yo no sé si estoy preguntando algo fuera mejor que me callara, quiero decir, esto lo pregunto en absoluta libertad. Y luego también lo que has dicho del diario de Bruselas, esto, si me lo pudieras especificar más, y bueno, esto, muchas gracias. ¿El qué, perdón? ¿Lo último? Y no, has dicho esto de lo de Bruselas, de una revista, que no me ha quedado claro el nombre de la revista. Político, se llama, Político. Se escribe tal cual, Político. Iba a decir en español, Político. Vale, gracias. Oye, inferioridad ninguna. Yo ya no hablo del peso político diario, pero por lo menos en lo que es las plantillas, los empleados públicos españoles, nada que envidiar. Las promociones, si se puede llamar promociones, son muy buenos funcionarios los que están entrando y no digo que tengamos la fama de los mejores, pero que en ningún momento tenemos mala fama. Se pueden ahora mismo ocupar puestos directivos y no digo que se nos rifen, pero como se rifan a cualquiera. Y sorpresas en ningún momento. El tiempo que llevo yo aquí me puede sorprender porque vienes con unas ideas preconcebidas y el pensar de otros colegas en ningún momento es de inferioridad hacia nada despectivo, ni mucho menos. Muchas gracias, César. La revista Político con tilde, o sea, en español tal cual, o sea, también se edita en español. Ah, pensaba que era solo inglés o francés, vaya. No. Vale, muchas gracias, César. También a ti, Juan, gracias, que antes no te lo he agradecido, pero también ha sido muy al grano. No te lo he dicho, pero también que gracias. Mira, paso ahora a ti, Jesús.
Yo te quería preguntar, hay una cosa que a mí, que yo me he sentido muy identificado contigo, que es decir, que tienes una vocación tecnológica, pero también quería saber de todo, de historia, de geografía, de política, también, no sé si por ejemplo de filología, de lengua, pero es decir, que dices también, por ejemplo, una cosa muy característica, muy específica que has dicho, que es de formarse en el conocimiento profundo de la administración. A mí eso es una cosa, ese tipo de cultura, ese tipo de no estar en una posición de plebeyo pueblo llano, no por tener riqueza, sino por tener este conocimiento, tener esta cultura, tener, que no te engañen tanto, ¿no? Pero en definitiva, el conocimiento de la administración a mí es una cosa que yo lo ansío. Yo desde hace muchos años me gustaría mucho de tenerlo, pero es muy difícil. Yo, por ejemplo, de tener, es decir, solo básicamente yo sé muchas cosas gracias a Wikipedia. Sin Wikipedia habría estado muy perdido, ¿no? Entonces, realmente, yo no sé, es decir, desde la escuela diplomática, esto que has dicho, a lo mejor yo no saldría escogido para diplomático, pero oye, las cosas que he aprendido, a mí es una cosa que yo ciertamente estoy muy interesado, aunque yo estoy estudiando una ingeniería, también las ciencias sociales me gustan mucho, en este caso política, la historia también me gusta, incluso la lengua o la filosofía también, ¿no? La filología hispánica, la filosofía. Entonces, realmente todo este conocimiento que muchas veces, o por ejemplo en cuestiones a nivel ministerial, que muchas veces a la hora de buscar te sirve más el Google y tienes la suerte que te aparece un documento porque hay un periódico que te lo relaciona, que uno en cambio saberlo. Entonces, en definitiva, ¿cómo se puede adquirir ese conocimiento? Y ya simplemente te digo dos preguntas más sobre esto y ya está. Decir que... Luis, concreta, por favor. Realmente, como tú como diplomático, ¿cómo lo ves? Lo que es la influencia de un país en el exterior, porque sí que hay países que tienen mucha influencia a nivel diplomático en otros países, es decir, sí que hay diplomáticos que han ayudado en su día a hacer constituciones de otros países, ¿no? Y realmente, con esto de los conocimientos, lo que son creo que en España también hay muchas instituciones que hacen charlas, bueno, no digo congresos, pero conferencias muy buenas. Todo esto, todos estos focos de conocimiento que sé que existen, pero ¿cómo acceder a ellos? ¿Cómo saberlos? Gracias. Gracias, Luis. Luis, la verdad es que si te interesa, hay una que no he dicho en la exposición, ha hecho la Escuela Diplomática un esfuerzo grande en codificar, poner junto todo lo que, por supuesto tienes el temario, que sale en el BOE, pero luego han puesto todos los temas en la Escuela Diplomática. En la página web de la Escuela Diplomática hay una parte que pone temario a la oposición y está todo. Es un formato bastante árido como solo para aprender en abstracto, pero es interesante. O sea, si te gusta, puedes ver ahí, puedes picotear conocimientos de lo que decías de la administración. También, además, las fuentes, hay como una bibliografía al final de cada tema. O sea, que si eso es algo que... A los que tengáis interés en la diplomacia, me parece una lectura súper interesante para ver de qué va la cosa. Y ya lo último, sobre el peso internacional, sobre el peso de los países, en fin, eso es algo eso da para horas, para cursos. Solo decirte que, por ejemplo, veo ahora he estado en India, estamos en Nueva York, la ONU, en India y en Brasil. Es muy distinto en cada sitio. En general, yo creo, como ha dicho César, hay una muy buena percepción de España. Es un socio constructivo, tiene unas políticas muy interesadas en el multilateralismo. En otros países como India, pues la verdad tampoco piensan tanto en nosotros porque no estamos en su esfera de intereses, pero en Brasil estoy alucinando por el gran peso que tiene España, por lo mucho que importa la opinión española a todos los niveles. Por ejemplo, la campaña que va a empezar este año presidencial, ya uno de los contendientes, Lula, ha hablado de la reforma laboral española y lo ha puesto como un ejemplo de lo que haría él. En fin, eso da imagen de que España es muy tenida en cuenta en un gran país como es este. No respondo a tu pregunta porque es muy larga, pero solo para dar una idea. No, ya me ha respondido. Perdona, César. No, simplemente la publicación es politico.eu. Eso me sirve de forma mucho más concreta, gracias. La web es politico.eu. Bueno, muchas gracias, porque precisamente es una cosa, estas cuestiones y prensa, es que más del día a día, pero que son, que me parece muy interesante. Simplemente decir que
realmente la cosa de que, ¿con qué percepción os parece a vosotros el hecho, y ya con esto yo ya concluyo, que me parece que me da la impresión como que quizás me estoy pasando de charlatán o de pregunto, pero que, es decir, realmente, ¿qué es lo que, si todos somos seres humanos, en definitiva somos una misma especie, ¿por qué es decir, es porque culturalmente y lingüísticamente somos tan distintos? Realmente eso hace que la administración internacional, el cuerpo diplomático, las organizaciones internacionales hacen que, por el hecho de que se juegan con valores que afectan a toda la humanidad, hace eso que sea distinto, o el elitismo, el hecho de que es la creme de la creme, hace que sea tan distinta esta lo que es la administración internacional, el cuerpo diplomático, no todo esto, organizaciones internacionales de las administraciones nacionales, regionales o locales. Sería, y ya con esto acabo, gracias. Necesitaría un curso, ¿no? Para discutir sobre esto, un seminario. Sí, una mezcla de antropología, ciencia política, filosofía, economía, en fin. Luis, creo que no te vamos a poder responder a esa pregunta. Nada, pero que ya me habéis, si no os preocupéis, pero bueno, ya lo que me habéis dicho es muy útil y muchas gracias por vuestra atención, que sois personas de alto rango, de alto funcionarial y que nos habéis dedicado a nosotros, que somos simples estudiantes, o sea que muchas gracias. Mira, eso sí que te voy a responder yo. Hay una frase muy buena de una chirigota gaditana que se llama Los Guatifó, que dice aquello de Su Excelencia Don Manuel, soy según el protocolo, pero mi mujer me dice baja la basura, Manolo. Así que no creas que somos gente diferente a todos vosotros. Hemos pasado por la universidad hace 2 días, o eso no creemos nosotros todavía, y hemos salido de los mismos sitios que salís vosotros. Quiero decir, hijos, Jesús es de un sitio normal y corriente como todos los demás. Mi abuelo plantaba naranjos en Castellón y vivía de eso, de la naranja. O sea, que somos personas absolutamente normales, ni nada diferentes, que tenemos unos trabajos muy interesantes, eso sí, que nos ha costado lo nuestro llegar hasta ellos, pero que no somos nada diferente, ni nada especial, ni nada. Nos gusta nuestro trabajo, nos encanta, nos parece que podemos ayudar a los demás a través de él, y ya está. O sea, que no creáis que ninguna de las cosas que os hemos contado hoy es imposible, ni está tan lejana, ni es algo inalcanzable, porque no lo es. Y al final del día seguiréis bajando la basura y vuestra mujer os seguirá llamando Manolo en vez de Su Excelencia Don Manuel. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido muy interesante todo lo que habéis explicado. Yo quería hacer una pregunta, pero no sé si me largo. ¿Eurodesk lo utilizáis o tiene algo que ver con vosotros? Eurodesk. Si César ha dicho que nos pasará un dossier con recursos y tal, yo esta es la página que utilizo sobre todo para seguir las convocatorias de prácticas de la Unión Europea. Si quieres... Bueno, es bueno saberlo. Yo en el caso de prácticas nos obligamos nosotros a ser también altavoces, pero bueno saber que existe la competencia para copiarles. No sé ni dónde sale, mira, os lo pongo aquí en el chat. Hay prácticas, voluntariados, hay como diferentes pestañas. Muy bien, muchas gracias, Juli. Yo creo que será de bastante utilidad. Y luego una colleja a Luis y en general a todos. Oye, esto es algo que yo creo que desde aquí tenemos que corregir, que más allá de ensalzaros a vosotros, que me parece muy bien, nos infravaloramos a veces y esto de cara a vendernos en una entrevista y tal es fatal. Si empezamos nosotros por machacarnos y por infravalorarnos, vamos mal. Hemos de corregirlo esto. ¿Vale, Luis? Sí, eso es muy cierto. Sí, que yo lo estaba pensando ahora que he dicho, ay, que si soy muy preguntón, que si no sé qué, porque me daba tiempo que se me dijera, ya no puedes preguntar más, ya te has de callar, y por intentar preguntar lo mínimo que quería preguntar, pero sí, tener más autoestima, eso, más seguridad. Sí, eso es importante también. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muy bien, muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Cataluña por habernos ofrecido hoy este espacio, aunque sea virtual, que más nos gustaría poder estar viéndonos todas las caras. Pero bueno, esto nos permite por lo menos estar en muchos sitios y poder llegar a todos vosotros. Sí. Así que 1.000.000 de gracias. Hemos ganado y hemos perdido, ¿no? Pues... Efectivamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Corto, ¿eh?
Gracias, hasta luego. Vale.